Pues tremendas noches porque no se puede iniciar este programa de otra manera. Hoy, lo de hoy, yo de verdad que os digo que acabar ganando el partido de hoy es, no sé si estoy enfadado, estoy contento, estoy las dos cosas, porque ha sido espectacular. Menudo clinic el último cuarto, especialmente los últimos 6 o 7 minutos, menudo clinic. Pero bueno, hablaremos de esto más adelante porque este fin de semana, como bien sabéis, hemos venido muy fuertes. Casa de Monzaragoza masculino que ganó en Granada 92-83, rompiendo esa maldición, creo que eran de 4 o 5 partidos seguidos sin ganar en Granada, y además con unas cositas ya, bueno, bastante interesantes de nuestro nuevo fichaje, ya sabéis, el techo de la CB con 2.24, que en la pintura, si todo parece que va como aparentemente está, pues va a ser bastante imbatible la pintura. Si lo alejamos un poco de la pintura ya veremos, a ver si conseguimos ponerlo en forma y entonces será top. Las chicas contra Avenida, otro escándalo que vamos sumando de partido en partido, ya sabéis, victoria contra Perfumerías Avenida 85-73, resultado un poquito maquillado al final porque podría haber sido de algo más, partido de absoluto rodillo, ¿no? de nuestras chicas de Casademont. Respecto a los próximos partidos hablaremos, ya sabéis que Valencia está en nuestros sueños ya, hemos jugado hoy contra Valencia, el domingo volvemos a jugar contra Valencia y jugaremos, chicas y chicos, todos al Roig Arena. De momento nos ha dado muy buena inauguración, la Fonteta no fuimos capaces de asaltarla y al Roig Arena la primera de cambio. Esperemos a ver el domingo, aunque el partido importante y vital era hoy, el domingo, que nadie se lo pierda y más todavía con la cantidad de gente que va a estar por ahí. En segunda federación ya sabéis, CBZ arrasando también 170 en casa contra Mataró, rival muy inferior a los de CBZ. Los de Rubio hicieron un partido bastante interesante, un espectacular John Zhao que además de que sabe tirar, le dejaban espacios, por lo tanto iba metiendo todo una detrás de otra, y Castelló que al Peñas le pintó la cara, luego hablaremos de esto también, 96-74, una derrota un poco dolorosa. Y los terceras federación, pues Cuarte ganó, Barbastro ganó, nos alegramos mucho de Barbastro, al fin de que tenía el partido más o menos en la mano, iba ganando hasta el último cuarto, los últimos minutos y al final acabó perdiendo, y la Muela que también perdió. Así que este es el resumen de los partidos, de lo que va a venir, ya sabéis, como hemos dicho, Valencia en todos sus masculinos, femeninos y todo esto, bueno, y el U22 que también ganó en Madrid, claro, luego hablaremos de todo esto y pasamos ya, si queréis, a Ramón y a Willy. Ramón, Willy, ¿cómo estáis? Vaya lo de hoy. Yo cabreo sigo, como ponía en el chat, es que me pilla un cabreo en la primera parte que no me lo podía creer, y luego pues fíjate, ¿no? Pues son capaces de remontar todo esto, pero bueno, ya hablaremos ahora de Euroliga, ¿no? La semana no ha podido ir mejor, es que, bueno, salvo al Findén y el otro que había perdido. La Muela, sí, bueno, la Muela y al Findén, sí. Todo lo demás ha salido a pedir de boca, ¿no? Con lo cual, pues es que, bueno, pues, tengo que cambiar ahora mi mentalidad porque ahora mismo estoy en un no sé dónde estoy. O sea, con lo que he visto todavía no me ha sentado. No. Sí, no, es que quién nos iba a decir que ir perdiendo de 20 que íbamos perdiendo y de repente empezar a... Es que además, además ha habido una canasta de Mabuli que ha fallado debajo del aro y estábamos acercándonos, creo que nos iba a dejar a uno. Yo estoy como, no puedo creer, no vamos a ganar a Valencia nunca. Joder, ha habido un triple de Mariona por ahí que se ha sacado de la manga y a partir de ahí rodillo otra vez. Madre mía. Bueno, yo voy a hablar poco hoy porque primero vamos de culo y luego hablé mucho ya este fin de semana, que tuve 5 partidos que narrar, pero os he pedido permiso para hacerlo, me han dicho que si ganábamos podíamos, con lo cual mi única aportación es esta. Recuperación, corre Laia Flores, el pase picado. ¡Qué bueno, Laia! ¡Ole, ole! ¡Ornella Bancole! ¡Ornella Bancole! ¡Ole, ole, ole, ole!
Y luego os he traído un regalo ahora para cuando entren todos, porque llega la Navidad, he venido el elfo de Navidad a mi casa hoy. Y os ha traído para todos para que podáis disfrutar de la noche fresca, ¿vale? Un par de Un par de naranjas. naranjitas. Supongo que recién cogidas, ¿no? Recién cogidas, frescas. Que se hubiera cambiado el tema, pero si te hubieran atragantado mañana. Ahora, ya Bueno. está, ya podemos pasar los siguientes. El ole Ornelavancole de Alex fue espectacular, madre mía. Espectacular, que dice él. Eso y uno que fue de un gol, ¿no? Gol, de un triple de... ¿No dijo algo así como gol para un triple de Sí, Dubi? un triple de Dubi. Sí. Bueno, yo que ya tengo mis años, ¿no? Y bueno, pues cuando me recuerdo con las retransmisiones que había en los años 90, más de una vez los locutores cantaban gol. O sea, no es tan raro, ¿eh? Por falta de costumbre, me imagino, ¿no? Pero bueno, ha cambiado afortunadamente mucho el baloncesto. Bueno, chicos, empezamos con los chicos, vamos dando paso a la mesa. ¿Qué tal? Luego hablamos de las chicas porque tenemos mucho y, por cierto, como bien sabéis todos quienes nos estáis escuchando, tenemos a dos invitadas que son espectaculares y especiales, ya lo sabéis porque lo hemos ido viendo por las redes. Carmen Grande y Lara González, que se incorporarán dentro de un poquito. Vamos a hacer rápido los chicos también, vamos a darle un poquito, pero vamos a darle espacio, que fue un buen partido también, vamos a darle algo de protagonismo a ellos, aunque todos bien sabemos que el protagonismo hoy, por razones evidentes que ya eran más allá del resultado de hoy, era para las chicas, especialmente porque venían Carmen y Lara, que son el gran germen de lo que hay hoy en Zaragoza, pero además es que, teniendo en cuenta también el resultado de hoy, pues es que no podemos hacer otra cosa que extendernos con ellas, claro. Pero bueno, empezamos con los chicos. ¿Qué os pareció Granada? Por fin hemos asaltado Granada, rompiendo la maldición. Pues ya Pues toca. a mí me parece... Ah, bueno, vale. Otro. Sí. Sigue mala, sí. Dale. No, que la verdad es que llevamos una buena racha, esperemos que no se rompa. Y bueno, yo solamente lo escuché, ¿vale? Yo no lo pude ver. Y la verdad es que menos mal que mis uñas no se rompen porque te pones muy nervioso, pero luego te queda esa satisfacción de decir, ¿sabes? Y claro, lo oyes, te empapan de la alegría, de las jugadas, lo que decíamos antes, ese gol que fue el triple de Dubi, que todos teníamos ganas de que arrancase, que a ver si esto es el principio del cambio, de verlo como lo vimos antes de su lesión, de esa confianza. Entonces, yo creo que bueno, quizá tengamos un antes y un después y una alegría para todos. Y esto para arriba, como siempre. Claro. ¿Qué os pareció las sensaciones con el nuevo fichaje? Hombre, a ver, lo poco que se le vio bien. Sí, bien. Hay que ponerlo en forma, Claro. pero ganas tiene, que algunos de los que han pasado por aquí no tienen ganas, o sea que bueno, es un principio, ¿no? Y lo poco que jugó bien y sobre todo eso, que tienes un juego interior más sólido, además coincidió con la vuelta del Dubi que vimos al principio de la temporada pasada, o sea que muy bien por esa parte el juego interior. Yo quiero decir que entre los dos pivots, entre Dubi y Kumadie, 37 de valoración. Creo que no juntábamos dos pivots con tanta valoración juntos desde algún partido bueno de Dubi con Bango. Que hubo muchos. Pero hace un año. Bueno, y luego, bueno, todos se irán dando, ¿no? Con este nuevo fichaje. Veremos, a ver, oye, y luego a ver, eso es lo que decís, los tándem que pueda hacer con otros jugadores que darán refuerzo, supongo, ¿no? Eso ya vosotros que sois más técnicos en el tema. Hombre, lo bueno que trae el meter un nuevo pívot, ¿no? Con esa envergadura, es que ya no solo te permite hacer más cosas que antes cubrir carencias que antes no teníamos, ¿no? Es que también obliga a sus compañeros, que a la vez son sus competidores por los minutos, ¿no? Obligan hasta a tener una mejor versión de ellos. Vale. En el caso de Soriano, pues bueno, parece ser que no está siendo así, por lo menos en base a los minutos que le da su entrenador y que algo verán los entrenamientos, digo yo. Pero en el caso de Dubi, pues bueno, mira, es verdad que Dubi quizás no se le podía achacar falta de entrega, también
apelábamos que quizás no podía dar mucho más de sí, pero bueno, acaba haciendo su partido de la temporada, ¿no? Con 18 puntos y 7 rebotes. Y es que cogimos nada más y nada menos que 41 rebotes frente a 29 de Covirán Granada. Yo creo que eso es un dato aplastante para la poca diferencia que hubo en el marcador, ¿no? Entonces, bueno, tener a un jugador como Kumatje que en 9 minutos es capaz de hacer todo eso, 9 puntos y sus 6 rebotes, ostras, pues te hace por lo menos tener un poco de fe, ¿no? En que quizás no sea el jugador perfecto para tu equipo, pero sí sea una solución más que interesante. Y luego lo importante, más allá del resultado, que obviamente tiene que ver, pero y de los jugadores y demás, que ahora tenemos a 2 equipos por debajo más. Claro. Está Manresa, está Andorra por abajo. Los buenos de San Pablo Burgos pues han fichado a Porfirio, con lo cual, pues bueno, se va abriendo ahí una zanja que nos estaba empezando a asustar ya. Sí, pero bueno, me ha parecido leer hoy como que se había ido también un pivote Covirán, se ha ido a China, ¿no? O no sé dónde, o sea, con lo cual... A Israel, ¿no? No se iba a Israel, me parece. O... Cierto, Israel, sí. A Israel. Entonces, claro, no es nada fácil encontrar pivots. O sea, yo creo que nos ha tocado la lotería con este hombre, a ver si Kumatje es capaz de mantenerse en expectativas por lo menos. Pero si estás abajo y si te va un pivot, tienes un gran problema. Es que el pivot, la figura del 5 es siempre una figura que flaquea en todos los equipos. Es que no hay tantos. Y los que hay están cotizadísimos y o tienes un dineral para poder pagar un gran pivot, o si vas al mercado a competir con el resto de los equipos, le tienes que ofrecer algo que no le den los demás. Y nosotros, pues a estas alturas, yendo segundos o terceros por la cola que llevamos, podíamos ofrecer poco. Porque desde luego no le podías vender a este hombre que vamos a entrar en Copa. Que por cierto, seguimos estando a un partido de Copa. O sea que tampoco es ninguna cosa. O sea, no es que digas es imposible. Estamos en un partido. Sí, pero es visibilidad, es lo que buscan muchas veces los jugadores. Porque cualquier jugador extranjero que quiere venir a Europa o a la Liga ACB, ¿no? ¿Por qué te dices sí o no en función de que juegues en Europa si acabas jugando una Eurocup? Una Europe Cup, perdón. Pues bueno, pues dices, pues esta competición tampoco es tanto. Bueno, pues es visibilidad. Ellos lo que quieren es tener visibilidad. Entonces, bueno, si Kumatje, por ejemplo, tiene unos años todavía que le pueden quedar ahí buenos de ganar un dinero, ¿no? Que sus carreras son cortas, pues es mucha visibilidad, claro. Sí. Bueno, si tiene visibilidad, a nosotros desde luego lo que nos interesaba era que se nos reforzara al interior y con un 2.24 reforzado está. Ahora, eso sí, se tiene que poner en forma, porque, bueno, y también es verdad que, a ver, también visibilidad, no sé si es lo que quería, de inicio lo que querría supongo que sería jugar en algún club, porque estaba sin equipo. Sí. Es verdad que había tenido problemas con personales en Berlín o en Alemania, con el Alba Berlín, no con el Alba, sino jugando en el Alba, y todo eso lo había dejado sin equipo. Pero bueno, la realidad es la que es. Estaba sin equipo y entrenando con... No, pero eso fue antes, ¿no? O sea, este año había estado jugando ya en Asia, ¿no? O sea, eso fue la temporada anterior cuando pasó eso. La temporada anterior estuvo en China, sí. Por eso. Sí, pero vamos, que había estado jugando en China y ahora estaba sin equipo. Ahora estaba jugando entrenando con un equipo EVA. No sé si era en Mallorca o... Eso sí, si podemos mejorar un poquito el porcentaje de tiros de 3... Ya, bueno, ese es el gran debe que tenemos. Y ahora es verdad que elevamos el tiro de 2 desde la pintura con él, bueno. Pues seguiremos teniendo un déficit de tiro de 3. Bueno, por lo menos todo no se puede tener. Hemos corregido algo. Sí, no nos quejamos. No. Aparentemente no hemos corregido. Esto tiene que ser un progreso adecuadamente. Exacto. Poquito a poquito. Y luego también hay que comentar, yo creo que con Eric Stevenson, o cambian mucho las cosas próximamente o tenemos ahí un problema porque tener un extranjero, podemos tener 2 extranjeros como tal, ¿no? Luego están los cotonús, los europeos. Entonces, hombre, tener un extranjero que te hace 0 puntos en casi 17 minutos y prácticamente no tira más que 3 tiros, ostras, que es tu tirador. O sea, ojo que viene fichado como tirador, ¿no? De tu equipo.
Pero yo creo que es un poco lo que le pidió en este partido Ramírez, porque enseguida dijo en la rueda de prensa eso, que estaba muy contento con la defensa de Stevenson, tal, que a mí me sorprendió al principio, pero luego ya vi la rueda de prensa y digo, bueno, pues igual le ha pedido esto hoy. Pero es que defensores tienes otros también muy buenos, ¿eh? Tienes a Joaquín Rodríguez, tienes a, sí, pero, bueno. a DJ, bueno, quiero decir, lo que no de la tenemos, música, salvo Justa, que es verdad que está en un momento excelso, no tenemos tiradores como tales exteriores. Entonces, eso nos va a pesar, nos está pesando mucho, muchísimo. Pero bueno, 92 puntos, ahí está. Pero, sí, perdona. no, que digo que no es poco. Que pues eso, que progresa adecuadamente y que tenemos que ver todos los jugadores cómo van evolucionando. Y ahora tendrán que encajar con el nuevo fichaje. A ver. Nuevo fichaje que se va a enfrentar, vamos a ir saliendo ya de Granada para quedarnos en Valencia, donde todavía no hemos salido hoy. Próximo rival, Valencia, el todopoderoso Valencia, que, bueno, un equipo que a priori es muy superior a nosotros y jugando en su casa. ¿Cómo veis ese equipo y cómo veis ese partido? Es uno de los partidos, personalmente, con los que a priori no cuento. Y si luego lo rascas, pues mira, lo has rascado. Pero yo soy uno de los que a priori no cuento. Hombre. Escucha. Están haciendo un temporadón y tienen un plantillón. Es que... A mí es el equipo que más muy me complicado. gusta. O sea, es que me parece plantilla muy completa, que juegan divertido, que tienen muchos jugadores que tiran del carro, no dependen de 2, 3, 4. Y a ver, y encima en su casa. Pero bueno, oye, hemos abierto ahí la... No el tienes Rots. nada que perder. Hay que ¿no? seguir, Un ¿no? melón del Rey Serena. Ahora que has dicho encima de su casa, estaba mirando el balance. Claro, en su casa el balance es de 5-0. Es locura. Es que... Pero ahí vamos a llegar nosotros. ¿Cuántos Que- de que- Euroliga? Hay gente que va ahí. Exacto. Con llegar, si llegan todos, con ganas por lo menos, ya yo con eso ya me doy un canto en los dientes. Porque... Encima No, esta pero ya, semana, vamos a ver. esta semana creo que no También tienen pensábamos Euroliga. que las chicas. No, pero pensábamos. Hay partidos, lo que decís, ¿no? Que no cuentas con ganarlos porque tiene una plantilla muy completa, porque el presupuesto que tienes es muy alto y por supuesto eso implica a que los jugadores o jugadoras sean mejores, pero nos acabamos de comer al Valencia en las chicas. Sí, claro, Sí, pero no están en la misma situación que los chicos. Bueno. Y la plantilla de los chicos, de las chicas no está tan alejada, pero es que... No, Es pero, que pero la ¿cuántos plantilla de Valencia autobuses es una van? barbaridad. Valencia está en otra dimensión. Vienen de ganar. El viernes pasado juega en Euroliga frente a Panathinaikos en Grecia, a quien gana de 10. Partida. Gana Van en cuartos, Baskonia el domingo. Esta semana no tienen Euroliga. O sea, Buah. bueno, o sea, Pues, lo tenemos o muy sea, complicado. Sus descartes son Sergio de la Ría. Claro, o sea, es Van a que jugar con la alquería. es Es muy que difícil, yo o si sea, queremos un pivot le cambio al que quieran por Yankuba Sima, por ejemplo, Total. incluso hasta por Ninsaco No sé, también, o sea que me da igual, o sea que el que quieran, coge al que quieras, Ah, es que lleva a tienes- Florian otra vez de vuelta a Valencia y déjame a Yankuba un par de partidos. De todas formas, sois hombres de poca fe, o mujer de poca No. fe. Ninguna. Ninguna. En este caso ninguna. El de las chicas no te digo yo. No, pero el de bueno, De los las chicas es chicos, otra cosa. Pero... ese es puede que ser yo otra lo historia. veo complicado. Pero, oye, No, pero ojalá. incluso las plantillas de Valencia no están, aun estando en la parte de arriba, ¿no? Con sus competiciones, no tienen nada que ver en este momento. Valencia sigue teniendo el femenino un gran problema y se ha visto hoy en el fondo porque Sí. lo han dado mucho en la primera parte. Para mí, bueno, nos han barrido directamente, dado el partido por perdidísimo. Pero claro, siguen teniendo carencias en el juego interior por la falta, bueno, el juego interior y un poco también en el exterior, ¿no? Con la salida de ciertas jugadoras, entonces ahí te puede pasar factura, ¿no? Vienes de jugar en Euroliga frente a tu próximo rival de nuevo, ¿no? Que es un partido que desgasta, que moralmente también te afecta y vamos, puede pasar de todo, ¿no? El domingo en el femenino, en el masculino, vienen descansados, están arriba del todo, bueno, pues... Sí. Y que además una partida de 15 jugadores que a cualquiera, lo que decís, ¿no? Cualquiera lo traería, sería titular en la mayoría de los equipos. Es que
Y que no es Pero solo la bueno, diferencia del vamos a Valencia, ver. que es la diferencia del Casademont, que el Valencia en el masculino es el segundo y y de los nuestros no sé, pero por abajo, y en cambio en el femenino pues Valencia es el primero, pero Casademont segundo, tercero, que está mucho más igualado, que es bastante distinto. Bien. Pero que oye, que a tope y que sobre todo que Pero salgan con siempre, ganas y que hagan jugadas y que les sirva para seguir cogiendo pero buenas siempre, sensaciones. Alex, pero siempre hablamos de, Vale. o sea, perdón, Pablo, siempre hablamos de que la marea roja pues aprieta. ¿Cuántos autobuses van? 6, 6. prácticamente 6, ¿no? Porque estaba abierto el sexto. Van 6. También puede que la fuerza de la gente que va, que supongo que muchos iréis, yo no, también puede ayudar a dar esa moral y ese apoyo que quizás al verte fuera de casa otras veces no te ves en ello, Sí, total. Por ¿no? eso que salgan a hacer su A ver, partido. yo no digo que ganemos, pero que el average no, espero que no sea tan grande, ¿no? Y que hagan un partido como los de casa, los que nos gusta disfrutar. Esa, ya que me habéis dicho que no, pues que no van a ganar, pues No, que por lo menos, hay que jugar todos como los has dicho, partidos. Efectivamente, ¿no? Aquí el mejor pierde partidos, eso está claro. Si no, no irían a jugar. Si estuviese Pues, claro, no irían. Y a mí no me cabe duda de que Entonces, vamos a salir con ganas de ganar, eso está claro, y que vamos a salir a competir. Y este año, salvo en contadas excepciones, el equipo está compitiendo. Y sobre todo mucho más que los años anteriores, y hay que reconocerlo. Y es verdad que nos faltaba un interior, ya lo tenemos. Bueno, pues vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar Casademont y sobre todo hasta dónde ha sido capaz de integrar al nuevo fichaje, porque es verdad que el último partido, el de Granada, lo jugó con un entrenamiento, 2 como mucho. Sí. Bueno, pues esta semana ha podido también entrar en la dinámica del entreno con ellos y probablemente pues haya empezado en algún sistema y ha podido empezar a tener algún espacio. Igual mañana aprovechan para darle minutos. Claro, entonces vamos a ver cómo va. Yo desde luego no es un partido con el que cuente, pero tampoco es un partido que yo vea que está perdido antes de empezar. Hombre, lo lógico sería perder mañana porque es probablemente la mejor plantilla de toda la Liga ACB. No, mañana. Perdón, mañana. ¿Qué quería decir? No, el de mañana no, perdón. El domingo estaba de Valencia, pero... No, el de mañana que no hemos hablado y le vamos a dar solo 2 minutitos ahora porque tenemos a Carmen esperando por aquí y no le queremos hacer esperar. Pero bueno, el domingo vamos a competirlo, vamos a ver lo que pasa. Y si perdemos, pues será uno de los partidos con los que no contábamos. Ya está. Pero habrá que competirlo. Mañana, ahora sí, Peristeri en el Príncipe Felipe a las 8, si no me equivoco, la hora del partido. Que coincidirá con un CBZ Peñas Huesca también. No, Peñas CBZ. Que muy rápido, por no hacer esperar a Carmen, que la tenemos por aquí ya. ¿Qué pensáis mañana de este partido, de Europe Cup? Bueno, pues que hay que ganarlo, ¿no? Sí. Bueno, ellos van cuartos en Liga Griega, que bueno, no está mal. Yo de sus jugadores solo conozco a Álvaro Cárdenas, que por cierto debutó con bastante éxito con la selección española, está cedido allí por Valencia y bueno, vamos a ver, o sea, no creo que nos planteen muchísimos problemas. Deberíamos, si queremos aspirar a llegar lejos en esta competición, deberíamos ganar, ¿no? Pero habrá que esperar un poco a ver cómo se desenvuelve el partido. Sí, yo tengo muchas ganas de ver a Álvaro Cárdenas, me parece que está haciendo una temporada muy buena y que tuvo buena visión Valencia fichando y cediendo. Sí. Bueno, damos la bienvenida al chat, que hasta ahora no habíamos dado la bienvenida. Además, invitamos a todo el chat a que nos pueda lanzar alguna pregunta de cara a Carmen. Y si queréis, por no hacer esperar más a Carmen, le damos la bienvenida y empezamos la charleta con ella y damos continuidad. Hola, Carmen, ¿qué tal? Bienvenida. Hola. Muchas gracias de tenerte. Bueno, bienvenida. Tenemos a Lara también, la vamos a tener también a Lara, pero os contamos que está lesionada, entonces tenía fisio hoy
y le habían puesto justo el fisio a una hora poco razonable. Así que bueno, está en el fisio, saliendo del fisio y se conectará en cuanto pueda. Así que, pero bueno, que va a estará dentro de un poquito, pero no queríamos, nos hubiera gustado tener a las dos a la vez durante todo el programa, pero por no hacer esperar a Carmen, que la tenemos aquí un ratillo, pues queríamos empezar a charlar con ella. Así que nada, Carmen, bienvenida y muchas gracias por venir a vernos y a visitarnos. Un placer, vamos, encantada de estar aquí. Bueno, Carmen, que para el que no siga a la Liga Challenge, juega el Mallorca y son un misil auténtico, llevan 11 victorias de 11 partidos y arrasando, porque al que va inmediatamente detrás también le ganaron en la segunda jornada, creo recordar que le ganasteis también de 14, creo, de 15 o no sé, por ahí. No me acuerdo, por ahí, sí. Y la verdad es que, pues ya sabéis que que el primer clasificado de la Liga Challenge, esto es un poco, no me atrevo a decirlo porque no parece que se agafan las cosas, pero bueno, el primer clasificado de la Liga Challenge asciende directo a Liga Femenina, así que bueno, quizá veamos directamente al año que viene a Carmen en Mallorca jugando en Liga Femenina otra vez. ¿Qué ganas tenemos de ver la Liga Femenina? Las cosas como van. Porque tener la Liga Femenina y sin que cantemos eso de no es grande, es enorme en el Felipe un año, pues no termina de... Nos falta algo. Echamos de menos. No, yo también Sí. lo he hecho en falta, pero bueno, a ver si efectivamente el proyecto sigue igual. Yo digo, mira, yo 30-0, vamos a por el 30-0 y a subir directas, como dices, y sin sobresaltos. Y el año que viene, pues esperemos que Liga 1. Ojalá que sí. Bueno, yo, perdón, aunque ya se lo he dicho en off antes, lo voy a volver a decir porque creo que la gente va a decir que sí que es así. Aunque ha habido, Fernando, ha puesto que fuisteis una de las que nos hizo llenar el Felipe día sí, día también. La empatía que hicisteis, que teníais las jugadoras con los aficionados, es lo que hacía que un día sí y otro también se llenara el Felipe para iros a ver. Más que nada es repetirte un poco más de lo mismo, que no lo había dicho en directo, pero es que yo no me cansaré de decirlo porque es así. O sea, esa sonrisa, esas ganas, ese todo, ese estar con los niños, ese con los mayores, con todos los aficionados, a la salida, estar con unos, estar con otros. Esa familiaridad con nuestra niña, para mí es que es como mi niña, mi hija, ¿vale? Entonces, todo eso lo habéis conseguido vosotras. Entonces, daros las gracias porque nos habéis hecho estar en un sitio del cual todos estamos felices. Entonces, pues nada, pues reitero mis gracias y feliz de tenerte aquí con nosotros, Carmen. Jo, no, como te he dicho antes, qué palabras tan bonitas y tan sentidas. Y yo me sigue sorprendiendo que habiendo pasado años y tal, yo siento un cariño enorme por parte de toda la gente de Zaragoza. Obviamente fue un año súper especial. Y si nosotros pudimos hacer eso, creo que también es por las facilidades que todos los papás, todas las mamás, toda la gente mayor, o sea, todo el mundo que se volcaba con nosotras nos ponían. O sea, al final, nosotras creo que también es súper emocionante recibir un montón de niños, recibir un montón de gente y que les haga una ilusión tremenda disfrutar de un partido de básquet. Entonces, para mí es tan fácil con la afición de Zaragoza y en general los últimos años, es que, como también comentábamos, que creo que cada vez más pabellones se están viendo que se vuelcan. Yo también, que he tenido la suerte de jugar en Ferrol, también esto que hablas de los niños, de la gente, se está viendo, en Murcia se está viendo, ¿sabes? Entonces, para mí también es un salto súper emocionante como jugadora, deportista femenina, ¿no? Que está luchando porque nos podamos dedicar a esto dignamente y porque a lo mejor las generaciones que vengan después entiendan que esto es posible y que a lo mejor tengamos nosotros que hacer cierta lucha para que ellos lo tengan más fácil. Pues obviamente con vosotros así, con aficiones así, todo es mucho más sencillo y agradecido y te nace hacerlo, ¿sabes? Bueno, que además, Carmen, y con esta naturalidad con la que la conocemos, ¿no? Y
el año pasado cuando vino a jugar con Jairis en la Copa y cuando ha estado en Zaragoza, pero que aquí, Carmen, para quienes se han ido incorporando al baloncesto femenino con posterioridad a la Copa o a raíz de la Copa, que aquí, donde la veis, pues ha pasado por Estados Unidos, estuvo jugando en la NCAA, es campeona de 2 Copas de la Reina, que decir que tiene una trayectoria envidiable que no muchas jugadoras han podido decir que están incluso en el Wall of Fame de su universidad como segunda máxima asistente. No sé si te han batido el récord aquel o lo sigues manteniendo. No lo sé, no tengo ni idea, la verdad, que no presto atención a esas cosas, pero bueno, sí que tuve unos años allí muy, muy buenos, de disfrutar de muchos minutos, de poder repartir mucho juego. Y es verdad que di muchas asistencias y creo que algún récord por ahí batí. Estuviste, por lo menos hasta hace poco, seguía siendo la segunda máxima asistente de la historia, vamos, del club. Así que ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada. Ahí es nada, oye. Ahí lo deja. Sí, sí. Bueno, nada, si queréis ir haciendo preguntas, si no me lío yo aquí a preguntarle cosas a Carmen. Más allá de los resultados que hablábamos de Palma, ¿qué está pasando allí con el baloncesto? Porque en segunda FEP también el baloncesto balear consiguió subir contra Huesca. Vosotras, que la plantilla no es para nada una plantilla de Liga Challenge al uso para competir, porque hay, yo no sé si todas, pero casi todas han pasado por el Liga Andesa, excepto Siciliano, que es la jugadora argentina, que no tiene minutos en Liga Profesional Española, pero vamos, os por lo menos seguro que sube las visitas en redes, porque creo que tiene 27.000 o 30.000 seguidores en redes. No sé, que el proyecto ¿cómo surge? ¿Cómo os contactan? No sé, ¿cuál es la idea que tienen desde este Azul Marino? Bueno, yo creo que es un grupo, ¿no? Intentando, desde los últimos, creo que son 5 años, apostando por el baloncesto femenino en la isla. Y para mí llevan apostando fuerte unos cuantos años y a lo mejor no dando en la tecla justa obviamente es súper complicado ascender, y lo más fácil, entre comillas, lo menos sobresaltado es ascender directa. Entonces, para hacer eso creo que tuvieron la idea de hacer una plantilla que a nivel físico dominara bastante la liga y bueno, creo que el proyecto también empieza hace muchos años, pero para mí que María España, jugadora de aquí, muy querida aquí, máxima anotadora, no sé si de toda la liga femenina en aquellos años en IDK o si era la española que más puntos metía o más valoraba, pero yo recuerdo unos años de jugar en contra de María España, que metía 25 puntos por partido. Y creo que ya plantar esa jugadora aquí, que encima es de aquí al nivel al que estaba y al que sigue estando, ya es dar un paso de decir, oye, vamos en serio. Y creo que este año pues han confeccionado la plantilla, pues aprendiendo de años pasados y tal, y al final para mí, siempre lo digo, no están vendiendo un año de 20 a Challenge, a ver qué hacemos y tal, no, es un proyecto, y es un proyecto con muchísima ilusión detrás, con medios detrás, con la intención de hacer las cosas bien y de pues lo que decíamos antes, ¿no? De seguir profesionalizando y darnos los medios a las deportistas. Entonces, para mí fue más apostar por un proyecto que apostar por, bueno, venga, me voy un año aquí a Challenge, a ver si tal, peleamos por un ascenso. No, creo que a mí por lo menos lo que me convenció, y creo que también un poco a mis compis, es el proyecto. El resultado de esto es 11 de 11 y habiendo ganado a Celta también, que es el competidor. Celta es el segundo, que lleva 10 victorias de 11 partidos, único partido perdido con vosotras. Partido o sea, plantilla de auténtico lujo para Challenge, desde luego. Sí, no, la verdad que yo estoy muy contenta con el grupo. Además, creo que trabaja súper bien. Es un grupo fácil, generoso, o sea, no egoísta en pista. Y al final, pues bueno, creo que también tenemos que disfrutar de hacer 11-0, que por mucho que se supone que tengamos la plantilla para hacerlo,
creo que no es nada fácil y que haber llegado hasta aquí pues también merece el ser celebrado y que ojalá sigamos toda la liga ganando todo, pero bueno, por lo menos haber disfrutado de esto y que si viene alguna derrota o viene alguna cosa, pues que sepamos, ¿no?, que hemos estado en un buen camino y podemos siempre volver a él. Venga, siguiente, ¿alguien que se anime? Sí, me lanzo yo con otra pregunta. Carmen, todo lo relativo al auge del baloncesto femenino en Zaragoza comenzó con vosotras, contigo, con Lara y con una serie de jugadoras que estabais en esas temporadas, y eso tiene mucho mérito, porque de donde estaba el baloncesto en Zaragoza previo a que vosotras estuvieseis por aquí, ¿no?, a cómo está ahora en cuanto a, pues, a la gente, los chavales, la cantidad de incremento que ha habido de fichas en baloncesto femenino, eso tiene mucho mérito, ¿no? Y luego la afición, me parece que no, pero bueno, pues tener un pabellón con 4.000, 5.000 o 9.000 personas viendo un partido de baloncesto femenino hace unos años parecía impensable y ahora es una realidad aquí, por lo menos aquí. Seguramente el mejor momento que viviste en Zaragoza fue la Copa de la Reina. Cuéntanos cómo acabó esa noche de la victoria, lo que puedas contar, claro, evidentemente. Y cómo fue un poco al día siguiente, ¿no? ¿Cómo sentíais? Cuéntanos esas sensaciones. Haznos un poco recordar esos momentos de gloria que no hace tanto tiempo tampoco. Sí, creo que diría que ha sido el mejor momento en mi carrera por todo lo que involucraba esa primera copa, el hecho de que de alguna forma nosotros sí que sabíamos que podía ser posible, pero era como, que va, nadie nunca que no sea de los grandes, que ahora, claro, ha cambiado un poco quiénes son los grandes, cómo está la liga, muchos proyectos apostando fuerte y molestando a los de arriba todo el rato y una liga súper competida cada jornada. Pero claro, en ese momento era como, no, si es que las copas se las llevan siempre los mismos, ¿no? Tú puedes intentar molestar, intentar pelear, pero no, lo más normal es que no pase. Y creo que nosotros sí que de alguna forma creíamos que podía pasar. Entonces, pasar aquel primer partido, que yo creo que cuando eres de los 4 del bombo de arriba, el primer partido siempre es muy complicado. Y bueno, pasamos contra Araski, ¿no? Y luego nos tocó Valencia, y Valencia a mí me parecía un equipo que es que o hacías todo bien y conseguías que ellas tuvieran el peor día de la temporada o no podías ganarlas. Y de alguna forma las miramos cara a cara y bueno, también diciendo esto sí que quiero añadir que yo cuando vi la plantilla a principio de año dije, podemos competir por cosas. O sea, creo que tenemos muy buen equipo, creo que tenemos no sé cuántas jugadoras, somos 10, 11, 12, muy capaces de estar en pista, y para mí muchas veces también la clave de los equipos es tener una rotación larga y tener más jugadoras que siguen molestando cuando salen a pista y que siguen dando guerra. Entonces, por eso también digo que no fue sorpresa, pero obviamente te toca Valencia tiene ese plantillón, te parece muy complicado y las ganamos. Y la verdad es que dicen esto, ¿no?, de que las finales no se juegan, se ganan, y obviamente puedes perder finales, pero yo algo dentro de mí sabía que si llegábamos a la final le íbamos a ganar. No sabía cómo, pero íbamos en el campeonato de la Copa, allí con nuestra gente, con un pabellón lleno. Yo me acuerdo de terminar la semifinal y que entrara Bea, la delegada en el vestuario, a decirnos, ya, ¿quién necesita entradas para mañana? Porque se están vendiendo las últimas en taquilla. Es que fue una locura. Sí, o sea, mis amigas perdieron un AVE por ver la final, porque claro, vinieron a pasar el fin de a Zaragoza, pero tenía que trabajar el lunes. Entonces perdieron el AVE, que se fueron un AVE más tarde, pero en plan perdieron el tren por quedarse a la final y celebrar un poco conmigo. No sé, a mí me parece increíble. Me acuerdo que había venido mogollón de familia mía, pero tipo los padres de la mujer de mi hermano, o sea, como gente un poco que se juntó y estaban ahí disfrutando y vibrando con nosotras. Me acuerdo de la vuelta hasta que disteis cuando acabó el partido de Valencia, todas juntas, dando toda la vuelta. Es que, o sea, no se me va a olvidar nunca decir, esto es una locura. O sea, creo que nadie daba crédito. Sí, no, Increíble. a mí, vamos, me pareció un momento increíble, y también un grupo de gente súper guay. O sea, yo siempre hablo de lo que aprendí a nivel liderazgo de tanto Vega como Mariona,
y bueno, de mucha más gente, o sea, pero de ellas dos, es que estaba viendo el partido ahora y es que decía, tío, es que Mariona y Vega no sé cómo lo hacen, pero tú llegas a estos partidos apretados y tienes algo ahí que dices, es que ya saben cómo lo van a ganar y lo van a ganar, ¿sabes? Y a lo mejor algunos lo pierden, pero tienen esa, no sé, llámalo aura, llámalo lo que tú quieras, y Esa no sé, o sea, confianza. sí, no sé si, o sea, confianza sí, pero tranquilidad, certeza de que las cosas que hagas, pues estás haciendo todo lo mejor que puedes y no sé, está saliendo muchas veces cara en vez de cruz, entonces también es muy guay. Y luego nada, es que recuerdo que fui a celebrar con la copa, pisé agua, me resbalé, me levanté, porque fui a saludar a mis amigas. Recuerdo luego la rueda de prensa o el directo, yo no sabía ni que era directo, Es verdad. con Jesús Cubría. Y estar ahí con ellas dos, con Gracia y con Lara, eufóricas total. O sea, yo no daba crédito y yo creo que, o sea, me acuerdo que me cogió mi padre y me dijo, esto es increíble, esto es increíble. Y yo como, supongo, no sé, hemos ganado un partido, ¿no? Pero claro, era increíble. Y luego para mí una cosa que fue súper especial y que es que se me ponen los pelos de gallina fue que, o sea, obviamente como mujer que ha jugado a deporte, yo he vivido y a día de hoy vivo pabellones bastante vacíos, cosas que, bueno, se va cambiando, pero es un proceso, ¿no? Y yo recuerdo que nos tenían el bus preparado y tal, pero yo pensé, un domingo, está de noche esto, bueno, pues nada, a ver quién se viene aquí, ¿no? En plan, no pasa nada, nos damos una vueltilla y ya está, ¿no? Y entonces yo iba en el autobús contentísima, paramos a un bar que nos hubiera cervezas, no sé qué, y yo iba viendo gente bajar la calle, pero que yo pensaba, se van a sus casas, o sea, obviamente, ya, o sea, no sé qué hora es, pero se van a sus casas. Y recuerdo bajar la avenida Cesárea Alierta, ¿no? Tal, y girar en, ¿cuál es la plaza donde está el Corte Inglés y tal? ¿O dónde giramos? La de los Sí, cañones. y giramos, ¿no? Y giramos encima en dirección contraria, tal. Yo recuerdo, esto es graciosísimo, una procesión de Semana Santa que Es estaba verdad. vacía. O sea, eso fue increíble. Y yo recuerdo girar con el autobús y decir, es broma. O sea, toda esta gente. O sea, yo eso fue el momento en el que dije, ha habido un cambio. O sea, ha habido un cambio y se nos está celebrando y la gente está teniendo un sentimiento súper fuerte por deporte femenino, por baloncesto femenino. Y ya luego, entre todo eso, yo no tenía batería en el móvil, me acuerdo de intentar avisar a mis padres en plan, celebración en no sé qué sitio, que podemos traer a quien sea, y yo creo que ni se enteraron tal, y de repente paso por la parada de tranvía y veo a mi hermano con los padres de su mujer contar y yo en plan, ¡guau! O sea, loca, loca y decir, Dios, está aquí mi gente, se están celebrando conmigo. Yo pensaba en plan, no se van a haber enterado. Yo o sea, daba por hecho que no iba a haber tal celebración, ¿sabes? Yo estaba pensando, son las 11, yo qué sé qué hora era súper tarde. Sí. Y la gente estaba, yo pensaba, se están yendo a sus casas, como es lógico, ¿sabes? Y cuando llegamos ahí yo dije, no es real y fue, o sea, una euforia. Luego recuerdo en plan coger el micrófono y empezar a cantar y que todo el mundo cantara y en plan, ¿cómo es esto posible? En plan, increíble. O sea, ese momento también lo recuerdo como, wow, o sea, toda esta gente está aquí emocionada por algo que hemos vivido todos juntos y no sé, o sea, me pareció espectacular porque de verdad quedaba por hecho que os estabais yendo a casa. Y luego pregoneras al año, en los pilares siguientes pregoneras, además. Sí, sí. Sí. Fue espectacular. Qué guay. Es que nos hicisteis creer. Mira, yo te cuento mi parte, ¿vale? Yo por mi marido no pude ir más que a la final. Pero claro, decíamos, pues, para ir a la final, con buena intención, ¿eh? Para ir a la final y claro, llegó al final del partido y yo le decía, compra, y dice, quedan pocas entradas, yo, compra, como si estuviera en bolsa, ¿no? Y llamando a mi madre para venir, sí, que voy, cómprame entradas, compra tres, porque bueno, los abonos somos los tres, y pues eso, como en bolsa, y contentos, de pie delante de la tele, saltando, venga, otra, venga, o sea, esa felicidad
que nos hicisteis, independientemente, pues ya ganasteis y ya fue ya el sumum, ¿no? Pero esa felicidad que nos disteis, no sé quién lo ha puesto, que Zaragoza estaba necesitada de algún título. Y es verdad, sí, vale, jefe Fernando, que me lo chiva, que lo tengo ahí detrás escondido. Entonces, eso nos lo habéis dado vosotras. Tenéis que sentiros orgullosas de hacer feliz a mogollón de gente, o sea, pero tú misma los visteis y no todo el mundo pudo estar allí, pero que lo sepáis, que nos hicisteis disfrutar, fuimos unos disfrutones. Gracias a Que vosotros. yo luego me acuerdo que la celebración duró días y días, que si al ayuntamiento, que si luego a no sé dónde, claro, que luego os tocaba jugar en Tenerife, que yo sí me acuerdo del partido, O sea, que me yo ese acuerdo de partido, una story Jesús. tuyo que pusiste, jaja, no, ¿qué ha pasado? Digo, No, es que no. sí, tal cual. O sea, yo me acuerdo de ese partido en plan de estar, encima era aquella época en la que Tenerife ya se habían ido todas Es verdad. las, estaban con la mitad juniors, con tal. Yo recuerdo que yo suelo saltar a la pista a calentar muy pronto, me gusta tirar antes de que llegue todo el mundo, a veces estoy 2 horas antes, ¿no? De estar todas en el banquillo así esperando a que quedaran para calentar, 55 minutos es cuando empezamos con el grupo, venga, va. O sea, yo recuerdo estar todas en plan, venga, Resacoso. ok, Hombre, sí. es que... No, además, joder, yo me refiero, yo al final en ese equipo tenía un rol más pequeño y sabes que en esos partidos que a lo mejor tal, pues eres tú la que tienes que dar descanso un poco a Mariona, a toda esta gente, y era como, joder, yo también he estado celebrando, ¿sabes? Yo también estoy muerta y yo también llevo toda la tralla, aunque no sea el minutaje tan alto, ¿no? Como a lo mejor podían llevar ellas, pero estaba rotísima igualmente y era como, venga, va, o sea, esto hay que sacarlo, ¿sabes? Pero lo recuerdo de estar en el banquillo en plan, tía, ¿sales tú? No, tía, sal tú, no, venga tú. O sea, fatal, Pasa la fatal. pelota, la patata caliente para otra. Sí, 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 total. Ostras. Muy bien, qué guay, qué guay. Qué bonito. Me ha gustado, Carmen. Gracias por tus palabras, vamos. No, hombre, no, es que es así, o sea, yo, bueno, si vieseis algún programa, pues yo siempre hablo, como te lo he dicho antes, yo no soy tan técnica como todos ellos, yo hablo más que si el pantalón de Soriano es estrecho, que si Mabuli saluda al entrar y al salir, entonces yo soy más de cuore, ¿no? El chisme, muy necesario. El chisme, pero yo hablo Vale. desde el corazón, ¿vale? Por eso yo creo que os merecéis una a una, ¿vale? El recibir estas palabras, porque a todos nos gusta, igual que nos gusta disfrutar, pues también hay que decir, reconocer a las personas que lo hacen bien. Y bueno, pues si a mí me ha hecho alguien feliz, ¿por qué no se lo voy a decir, no? Ya está. No, pues yo te lo agradezco mucho, vamos. Una reflexión súper bonita y vamos, que sepáis que yo creo que como jugadoras sentimos mucho el calor de la afición, ya seamos más tímidas, menos tímidas, yo al final me das una pared y me pongo a hablar, entonces me es fácil interactuar con la gente, ¿no? Pero creo que todo el mundo que pasa por allí, que sea más de gentes o menos, siente el calor de la afición y eso es único, vamos. Oye, Carmen, así cambiando un poco de tema, ¿vale? Ya que estás aquí, quería que nos hablaras un poquito sobre tu marca de ropa que tienes. Le encanta. Ah, vale, ya está aquí la de las artes, ¿no? ¡Hombre! La promoción. Ya que es de mi sector, que me parece un proyecto súper chulo. ¿Nos puedes hablar bueno, un poco? Es complicado estas cosas, pero bueno, intento compartirlo. Y nada, hace unos años con una marca de Ferrol, que la lleva un chico que se llama Raúl, la marca se llama Waves, hablamos de hacer una colaboración y yo es verdad que no tan bien como tú, ni mucho menos, pero bueno, algo de diseño, arte y tal me da por ahí a veces, ¿no? Y entonces surgió un proyecto con un poco el lema de las mujeres han llegado para quedarse y bueno, llevamos un par de colecciones con ropa bastante chula, yo creo, ha salido guay y eso con la idea de mandar el mensaje de que la mujer en el deporte y en la vida en general pues ya tiene un hueco, simplemente hay que darnos un poco las plataformas y eso para que a lo mejor se nos vea un poco más, pero que llevamos aquí un tiempo llamando a la puerta y ya estamos, ¿no? Sentadas en las sillas en las que
en las que creo que hay que escuchar, ¿no? Pero bueno, la idea era un poco esa y ahora saldrá en breves, espero, una colección que es un poco un mix de eso con el resto de mi vida, porque va a ser una colección mucho más amplia. Y así como adelanto, es un poco como una oda a un verano gallego, que yo paso mis veranos en Galicia, toda mi infancia, y bueno, es un lugar de España que me representa mucho y que tiene muchas cosas que me gustan un montón, ¿no? Mar, comida, naturaleza, un poco de frío y no tanto calor en verano como a lo mejor Zaragoza o Madrid. Y la colección está un poco inspirada en eso, aparte de en el resto de mis facetas de la vida. Si no me equivoco, se puede comprar en la página de Waze, ¿verdad? Correcto. Aún he comprado unas cuantas yo. Te la tienes ahí en favoritos. Me lo sé, me lo sé. Te lo agradecemos muchísimo. Que aún me acuerdo cuando empezaste con la cerámica en Zaragoza, que te encanta, siempre lo decías que te encantaba. Aún sigues, ¿no? Claro, sí. Qué guay. Sí. Siempre encuentro un sitio para ir a hacer cerámica, pero el de Zaragoza era de los más guays en los que he estado. La Benditera, súper guay el ambiente y todo. Qué guay. Sí. Oye, no sé si os habéis dado cuenta, hemos tenido a dos jugadoras que han pasado por Zaragoza y las dos nos han hecho promos de locales de Zaragoza para empezar a tocar puertas. Digo yo, porque macho. Chicos, yo tengo muchas buenas recomendaciones de gente muy buena de Zaragoza. Paparazzi. Paparazzi, eso es Petra. No, yo, mi cafetería de confianza, Helio y Coco, increíble, son los mejores. Y la Benditera, la verdad, eran mis dos paradas en tardes de autocuidado. Cogía un café y me iba a cerámica. Psicológicamente, ¿verdad? A veces hay que desconectar y es lo que dices tú, cuidarte a ti misma, pero no físicamente, sino interiormente. Muy bien, muy bien. Muy importante. Petra sí va a la Petit Croissant. Es verdad. Petra se iba a las uñas y a las pestañas. Hombre, No se le notaba en absoluto. Jamás. Ni perdió nunca ninguna pestaña en ningún partido. Ay, por favor, No, que las llevaba bien pegadas. No, en algún yo recuerdo un partido que luego puso en Twitter, por favor que alguien me ponga la pestaña o algo así. Sí, no, que Tanaya, sí, me acuerdo yo de esto, y yo no estaba ahí, pero me acuerdo de esto. Oye, y ahora que nos comentas tus favoritos, Carmen, tú ahora estás jugando con una de mis jugadoras favoritas, que es Iris Junio en Bulito, ¿y qué tal? ¿Cómo es jugar con ella? Pues a ver, yo es que Iris la conozco tiene 2 años menos que yo y siempre estaba pues en la selección y tal, entonces la conozco desde hace un montón de tiempo y joder, sí que es una jugadora que las lesiones no le han respetado absolutamente nada a su carrera, pero al final tiene ese punto de tener un físico privilegiado para poder hacer lo que ella quiere y una cabeza pues que ve un baloncesto muy guay, entonces la verdad que es alguien un poco un seguro de vida que tener al lado, en el sentido de tomar buenas decisiones, de hacer cosas que a lo mejor no se ven tanto, dentro de que obviamente la ves y dices, vaya pedazo de jugadora, pero de poco a poco, ¿no? Defender increíble, aportar en muchas cosas que a lo mejor, pues eso, pasan más desapercibidas, pero a mí como base y como persona que a veces necesita que se la escuche, aunque yo no tenga el balón, tener a Iris es un lujo. Yo con lo que ha dicho antes Ramón de las dos jugadoras que habéis pasado por aquí y demás, voy a comentar que también las dos habéis pasado por Jairis y las dos habéis ganado este año aquí la Copa. Y te quería preguntar un poco por eso, porque este año, bueno, veníais un poco como fuera de lo que es ser favoritas y demás. ¿Y cómo sentiste vivir esa experiencia de estar en los 3 partidos un poco como el equipo menos favorito y el volver a tener el pabellón a favor, el Príncipe Felipe a favor, vaya? No, la verdad que yo eso súper agradecida porque el factor Felipe es muy real y bueno, creo que teníamos una hoja de ruta absolutamente complicada y por suerte no tuvimos que jugar contra Zaragoza. Esa parte de la hoja de ruta pues salió a nuestro favor, ¿no? Pero obviamente yo me sentía como si jugáramos en casa, o sea, es que era como
me acuerdo de poner algún tuit y pensar, es que me van a hacer caso, ¿sabes? En plan, es que sí, estoy tal cual. pidiendo en plan a la marea roja a ver si nos animan y van a decir, claro que sí, venga, ahí vamos. Oye, 7.000 que vamos, sin problemas. O sea, yo, a mí me parece espectacular, ¿sabes? yo fui a los partidos de Jairis con la camiseta de la Copa de Jairis, esa amarilla Yo que ponía también, Jairis yo y fui más con la tu bufanda. camiseta. Pues habíamos estado en Alcantarilla viendo el partido Jairis Casademont y ya estaba a la venta el merchandising de la Copa y dije, pues me voy a comprar la camiseta y la bufanda, que estáis tú, o sea, si estás tú y está Petra en un equipo, pues somos todos de ese equipo un poco también, ¿no? Entonces dijimos, pues venga, vamos a comprar merchandising de Jairis, que oye, Me encanta. Jugabais contra Valencia y eso también, pues Hombre. quieras que no, a nosotras pues nos daba ese puntillo también. La vidilla, no, Y, claro. sí, y ahí iba yo, además estaba, la casualidad lo quiso así que nuestro abono de la Copa estuviera justo con la afición de Hailey. Así que ahí estábamos de amarillo todos los partidos como si fuéramos de Alcantarilla toda la vida. Sí. Me encanta, fue espectacular. O sea, la afición de Jairis viajó muy bien, a mí eso me pareció brutal, pero luego obviamente el apoyo todo el pabellón es que era como, si es que van con nosotros, es que da igual contra quién nos enfrentemos, si no es Zaragoza. Yo decía, Total. por favor, o sea, me hubiera parecido muy guay una final contra Zaragoza, obviamente, porque creo que lo merecen y que es muy bonito para la afición también poder disfrutar de eso, pero egoístamente para mi beneficio como jugadora y para mi capacidad de levantar esa copa me beneficiaba que Zaragoza no jugara con el pabellón a favor. Ganasteis a los 3 que llegaban top 3 a la Copa en 3 días. Sí. Es una locura. Sí. De verdad, o sea, cuando estás en la pista, de verdad sientes la presión, porque no hay un momento en el que ya desconectas del ruido. Durante todo el partido estás escuchando ese ruido constante a favor o en contra cuando estás en un pabellón. A ver, creo que una vez el balón va al aire ya un poco, o sea, o cuando entras en pistas y si entras desde el banquillo es como, ya está, ¿no? Ya estás aquí, ya lo vas a hacer lo mejor que puedas y listo, pero no sé, o sea, sí que ayuda mucho el ruido, pero a la vez creo que para nosotras es como algo que está fuera, ¿no? O sea, creo que nunca se llega a sentir como literalmente si mi entrenador me está gritando o si hablo con el árbitro y me contesta fatal, yo qué sé, ¿sabes? Que hay cosas que a lo mejor suceden más en pista que sí que afectan más que el ruido, pero obviamente, por ejemplo, cuando hay mogollón de ruido que casi no puedes escuchar a tus compañeras mandar una jugada o hacer según qué cosas, pues en esas cosas no lo sientes como negativo, pero sí que al final te acelera y te genera una mala dinámica. Pero bueno, que obviamente cuando, yo qué sé, sucede algo y quieres animar en plan, venga, ahora es el momento de achuchar y la gente achucha, es que eso, la verdad es que lo he vivido más a favor que en contra. Entonces es como que siento que sí que me ha beneficiado a favor, pero creo que nosotras separamos un poco, no sé muy bien por qué, o sea, no escuchas todo lo que realmente está sonando cuando estás jugando. Bueno, pues Carmen, tenemos una acompañante ya que por fin ha llegado, así que vamos a darle la bienvenida a Lara. Lara, muy buenas. Hola, muy buenas, no sé si me escucháis. Te escuchamos y te vemos. Hola. Bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien, lo primero de todo, pediros perdón. No, hombre, no, perdón, no, que va, aún encima de que acabas de salir, que estás todavía, que no has llegado a casa, acabas de salir del fisio, gracias a ti por conectarte. ¿Qué tal? Ya, ¿Cómo vas? pero que es que debería de haber estado un poquito antes y no ha podido ser, pero bueno, que ya lo siento. Bueno, no te preocupes. ¿Qué tal va esa lesión? ¿Cómo estás? Bien, la verdad que no sé qué me han hecho, pero maravillas, de verdad. Estoy sin dolor ahora mismo. Magia, te han hecho magia. Sí, ¿qué tal vosotros? Pues aquí estábamos comentando con Carmen, nos estaba recordando esas cositas que os pasaron por aquí cuando la Copa, ese de repente llegar a la Plaza de Aragón y ver Paseo de Independencia y la Plaza de España llena de gente, los pelos de punta, todo el mundo, nosotros que veíamos
en la Plaza de España el autobús, que ya viene, que ya viene. Con la procesión al lado. Con la procesión. Pues Así que pues eso la nos verdad contaba que, Santi. o sea, que es que, ¿qué os tengo que contar? Creo que todo el mundo lo vivió de la misma manera, de la misma intensidad que nosotras. Obviamente para mí fue una cosa que creo que nadie, bueno, yo por lo menos no esperaba poder vivirla. Y poder vivirla con el semejante equipo que teníamos, con la gente tan maravillosa, con todos vosotros, y poder vivirla en Zaragoza, de verdad que, mira, se me están poniendo los pelos de punta ahora, pero, o sea, es que fue, o sea, de verdad que una de las cosas más maravillosas que he podido vivir siendo deportista profesional y lo que nunca, vamos, voy a olvidar en la vida jamás. Para nosotras y nosotros, la verdad es que además yo creo que la afición se fue creyendo que el equipo era capaz de esto a cada partido que pasaba, ya no solo en la Copa, sino también en Liga, porque además la Copa fue el germen de todo lo demás, porque nos dio acceso a Euroliga, conformó después el Casa de Mon actual, o sea, que es que hoy, no sé si, no, creo que no has podido ver el partido, Lara, de Zaragoza. Bueno, lo he visto un poquito y luego me ha pasado la info mi madre de que ha terminado ganando Zaragoza de 6. Que yo, claro, yo me he entrado en el fisio el partido 20 abajo para Zaragoza. Así somos. Que claro, cuando me ha dicho mi madre, no, ha ganado Zaragoza. Y yo, ¿qué? Y yo, estás de coña, ¿no? Te has equivocado. O sea, claro. Y me dice, no, o sea, que el último cuarto debía ser un parcial de 21-4 o algo así, me ha dicho. No, no, más. Eso. Pues eso, pues mira, me alegro, sinceramente, porque bueno, pues la cosa no pintaba bien y bueno, pues creo que hay que quedarse en que, bueno, el ser capaces de ante esas adversidades, pues sacar la cara bonita que es, bueno, pues ganar un equipo, o sea, bueno, pues contra Valencia, en el Roig Arena, pues bueno, pues contra un equipazo de la leche. Es la primera vez que Zaragoza gana en Valencia. Esto, ¿Ah, para que sí? lo sepas, sí. Anda, mira, Es que esto esto es sí que no heavy, sabía. Esto es heavy, sí. Pero es que además la Fonteta la teníamos gafada y ha sido el Roig Arena. Bueno, pues oye, mira, no hay mal que por bien no venga. Tenía que construir un pabellón el señor para que... Venga, millones aquí a hacer pabellones y vienen a palmar. Estamos nosotros. Pero es que el domingo volvemos a jugar. Que digo Sí, que cuando eso- fuisteis... Ay, perdón. No, Habla. eso estaba, bueno, no sé quién me había comentado que debían de jugar como 2 partidos consecutivos, Euroliga y Liga. Sí. Hoy era Euroliga, el domingo jugamos Liga, pero es que además, fijaros la movida. El domingo por la mañana jugamos Valencia Casa de Monchicas y por la tarde Valencia Casa de Monchicos. Entonces el club ha sacado un viaje a Valencia para ver el partido y se han llenado 6 buses y no sé cuánta peña que va en su coche. Joder, pensaba que iba a sacar un charter. Sí. No caben todos. No cabemos. Hay que poner 4. Todavía se canta aquello de Reinaldo, págate un charter, ¿eh? No, eso sería buenísimo. Deberían de cantar las jugadoras. Sí, todavía se canta de vez en cuando. Yo Lara, Carmen, os canté cuando bajabais del autobús para la Fonteta, habiendo ganado la Copa de la Reina. Estaba yo ahí con mi móvil, de los playoffs eran, ¿verdad? Campeonas de Copa, y bajabais todas del autobús así, yo estaba ahí con mi móvil y bueno, me sonreíais y creo que aún debo de tener el vídeo guardado por ahí, bajando todas del autobús, que fue de casualidad por la mañana y eso, y bueno, pues yo me lo pasé en grande, luego perdisteis, pero me lo pasé en grande. Bueno, oye, al final... Siempre es como intentamos que, bueno, pues que todo el mundo en plan sea partícipe de lo nuestro también, ¿no? Que creo que es lo más importante. Y bueno, a ver, no se pudo ganar, pero bueno, que al final yo creo que lo importante era la Copa. Bueno, luego si podías rascar la Liga, pues bueno, pues la Liga, pero bueno, oye, que nadie te quita esa Copa que habías ganado, ¿no? Exactamente. Que también lo que le decía a Carmen, nos hicisteis, vamos, disfrutones, éramos disfrutones y vamos a pasárnoslo bien ya. Y no, sí, a ver, o sea, que yo, cada día que iba pasando y que íbamos hablando con la gente es como, bueno, pues vamos a soñar a lo grande. Y yo decía, bueno, pues nada, pues habrá que soñar. Si todo el mundo lo dice, habrá que soñarlo. Sí, ¿sabes? sí que es Pero verdad no, que lo tarde que es la Copa, yo sí que siento que este año
podíamos haber competido más y fue como desde la Copa estuvimos aquí y luego pegamos un bajón a nivel energético, también tuvimos lesiones y tal, que es como la Copa quedaban como 2 semanas y media para que empezaran los playoffs y yo creo que fue como vale, damos todo aquí y obviamente las temporadas son así, o sea, no puedes estar a un nivel aquí alto toda la temporada y yo creo que eso nos pasó factura porque sí que siento que algo más podríamos haber competido seguro, pero Bueno, nos pero desinflamos es un lo que poco. pero, Carmen, es lo que hablábamos antes. Hicisteis que para la afición fuese un antes y un después, ¿sabes? O sea, Sí. ilusionasteis a la gente. Y eso es muy importante porque, que lo decíamos antes que vinieras tú, Lara, hicisteis que día sí día también se llenara el pabellón, independientemente del resultado. Y ya en años posteriores, pues todo lo que nos venía nos parecía estupendo. ¿Y ahora qué pasa? Pues que queremos más. Bueno, es Eso es lo que normal. A lo bueno nos acostumbramos bastante rápido. Sí, sí, pero es eso, que nos hicisteis creer, ¿vale? Nos hicisteis ver que había un baloncesto femenino que funciona, que ilusiona, que gusta. Entonces, de ir solamente al masculino y tener el abono, pues el completo, a decir, pues vamos, pues que vamos. O sea, es que ya no había duda. Yo recojo a mi madre y nosotros vamos los tres, ¿sabes? Mi madre entonces se acerca con el coche y vas en familia y lo disfrutas en familia, que es lo que decíamos antes, ¿no? Y estás ahí y pues eso, que te ilusiona y que hay una cantera de niños y de niñas porque todo esto les encanta y lo habéis conseguido y se ha conseguido gracias a esos títulos y a esa forma de ser que habéis tenido. Ay, que me repito todo el rato, pero es que... Bueno, no te preocupes, pero bueno, creo que al final era lo importante y el mensaje que queríamos dar, ¿no? Porque bueno, sabíamos que el primer año de Casa de Mon no fue tan bueno como, bueno, pues se creía en un principio. Entonces, bueno, yo creo que ese era el primer objetivo que yo creo que, bueno, yo te hablo desde mi punto de vista, ¿eh? O sea, al final yo creo que uno de esos objetivos que yo tenía, por ejemplo, como jugadora, era que la gente se enganchara, que se ilusionara con nosotras, que creo que era lo más importante, ¿no? El recuperar, pues bueno, pues que el pabellón se llenara, que estuviese todo, bueno, pues ya no solo ver niñas en el pabellón, que veas a críos también en plan que quiero ser, eres tú mi referente. Para mí eso también en plan, mentalmente me hizo cambiar mucho. O sea, Lara, eres referente de un niño, ¿sabes? Que antes, pues bueno, lo importante era, o lo más esto era, que fueras de una niña, pues porque bueno, pues al final era lo que veníamos estando acostumbradas. Pero el hecho de llegar al pabellón y que los niños te pidieran autógrafo era como, bueno, pues parece que las cosas estamos cambiando, que creo que es lo más importante de todo esto, ¿no? Fíjate, Lara, lo que dices es tan importante. Yo es que, o sea, me siento... Antes lo hablábamos con Carmen, que en cierto modo habéis facilitado mucho a personas como yo, que somos padres y que nuestros hijos hayan vivido, mis dos hijos han vivido el baloncesto masculino y femenino en exacta igualdad, pero mi hijo mayor muchas veces dice, es que yo quiero ser como Mariona. Y eso, que un niño que juega baloncesto, que para él su referente sea Mariona, dice mucho. O sea, primero ya no es Mbappé, pero es que además tampoco es Belheims. O sea, que sería a lo mejor, o quiero ser como Justa, ¿no? Como Santi Justa. No, es que mi hijo diga, quiero ser como Mariona, pues oye, a mí también te digo una cosa, me da un gustito que no veas, ¿no? El decir, joder, qué lejos habéis llegado. Y es un objetivo que a lo mejor no era el que estábamos al principio todo el mundo, pero que es el rodillo que poco a poco vais o habéis ido calando en la sociedad hasta tal punto que ahora hay niños, hay una generación entera que sois referentes. Y eso es haber llegado muy lejos. Mi hijo también le gusta venir al baloncesto femenino, pero es un poquito más mayor. Es que a mí me pasaba que yo eran las primeras veces que veía baloncesto y ver a 10 tías dejándose todo en la pista. O sea, es que me parecía alucinante ver a gente que se llevaba también, que es que erais amigas. Es que erais amigas pasándolo bien. Cuando las cosas no salían bien, estabais juntas y para mí, que tenía, pues, no sé, ahora 16 o así, decía, jolín, es que yo quiero ser como ellas. Es que yo lo decía. A ver, es que
Perdón, habla, Lara. Vale, no, a ver, es que al final es yo lo que digo, ¿no? Cuando tú vas a formar parte de un equipo, creo que lo más importante es que tengas una buena piña, porque al final luego los momentos complicados, si no estás hecho una piña dentro del equipo o fuera de la pista, creo que es muy complicado de solventar ciertas adversidades. Entonces, y al final pasamos tantas horas juntas que es muy complicado si no el día a día, si no te llevas bien, ¿no? Entonces, yo creo que en ese año, yo creo que todo el mundo era súper consciente de que, bueno, de que están saliendo las cosas porque nos llevamos bien. Y creo que cada una también ha asumido el rol como lo ha tenido que asumir. Y creo que es lo más importante que se puede tener en un equipo. Sí, ese rollo bueno. Bueno, y que luego si a muchas de nosotras nos preguntas ¿de qué te acuerdas? ¿Qué es lo que te llevas? O sea, yo ahora me he acordado de lo que sentí en la Copa porque me lo habéis preguntado y lo he vuelto a recontar y evidentemente te genera una emoción a nivel deportivo, por así decirlo, también a nivel humano, pero yo lo que siempre digo que yo de lo que me acuerdo es de mis compañeras, o sea, es de la gente que conozco y de la gente que, o sea, tengo la suerte que todos los años que llevo de profesional he tenido equipos en los que me llevo una Lara de la vida, ¿sabes? Personas que van a estar conmigo, ojalá para siempre, ¿no? Y creo que eso es lo guay de poder hacer lo que hacemos. Y es que te diría que, si me preguntas qué es lo mejor del baloncesto, te diría la gente que está en el Las baloncesto. personas que te llevas al final. A ver, siempre en un trabajo se ha dicho que el ambiente es súper importante. Para vosotras, el jugar al baloncesto es vuestro trabajo. Entonces, que tú veas un trabajo y digas, como nos suele pasar a muchos cuando nos levantamos por la mañana, ¿vale? Pero si Oye, a mí también me pasa a veces, ¿eh? O sea, a mí también, ¿eh? Hay momentos y momentos. Y nos hay vemos momentos todos y los momentos. días, viajamos, días libres también ves a la misma gente, o sea, a veces también es como, tengo que ver la cara esta, pero luego... Pero esa complicidad que se veía en la pista, que la queréis vosotras en vuestros equipos, eso es lo que decíamos antes, es lo que transmitís. Y así, o sea, si tú vas contento, Willy va feliz a trabajar, todas las mañanas se levanta y dice, venga, que voy, ¿vale? Sí. ¿Ves? De momento sí. Pues vosotros igual, venga, pues voy. Ramón dice, ¿a dónde tengo que ir hoy? ¿Sabes? Yo digo, menos mal que estoy a 7 minutos. Yo qué sé, los más pequeños, bueno, pues ya les llegará. Carlos como es happy, pues no pasa nada, ¿no? Pero es esas cosas son las que cuando tú trabajas con alguien y estás a bien, las cosas salen fluidas, ¿no? Entonces, es lo que hablamos, ¿no? Que eso es lo que transmitís, esa fluidez, que los niños lo veían y digo, oh, qué guay, yo quiero ser como ellas, qué bien se lo pasan, yo cuando sea mayor también me lo quiero pasar también. Esas cositas, pues, son guays. Oye, y hablándonos de pasárnoslo bien, que sabemos todos que Lara ha sido una bromista de AUPA. No. Voy a hacer una pregunta a Carmen. ¿Cuál es la broma que más recuerdas o ese momento memorable de Lara que te meas, ¿no? Que seguro que lo habéis vivido porque habéis tenido muchas horas de convivencia. Cuéntanos algo. Lara se tapa la cara como diciendo, por Dios que no cuenta aquello. Es que, chicas, es que no se puede contar. No se puede. Alguna que puedas contar, claro. También te digo, ha habido tantos que no sabría con cuál quedarme. De verdad te lo digo. Sí. Pero no sé, ahora, bueno. no sé, es que la vida es amena cuando estás cerca de Lara. Entonces, Oh, ¿sabes? Ay, que me van a hacer llorar, chica. Bueno, no sé, que se pueda contar así, no, creo que no. Bueno, pues No se me viene nada a la mente. Contar, Willy. Obviamente, bueno, una cosa que puedo contar, solo diré que la noche en la que decidimos disfrazarnos de supernenas. Qué maravilla. Donde empieza todo. Sí, no diré más, pero llorando de la risa estuve mucho tiempo. No, sí, Entonces... esa noche fue épica, o sea, épica. Sí. Y de ahí lo de las supernenas, vamos. Exacto. Las supernenas, que había otra tercera por ahí en Discordia, que es por Gracia, los mundos.
Que efectivamente, que como está por ahí, no sé, esta mujer como tiene estas cosas que hace, pues se ha ido por ahí a recorrer el mundo, así que bueno, no vendrá algún día al programa, pero ahora pues no podía, claro, evidentemente, porque estaba por ir recorriendo el mundo y creo que venía de viaje hoy, ¿verdad? Pero ya venía por la noche y ya no se podía conectar y tal, así que, pero bueno, así que. Bueno, le mandamos un beso enorme. Le mandamos un saludo desde aquí enorme, enorme. Enorme, a Gracia, claro que sí. La echamos de menos también, porque además a Gracia, que ahora ya no está ni en el 5x5, pues es que la verdad es que la echamos de menos también. A Lara aún la vemos, a ti, Carmen, pues lo que te he dicho antes, que venga a ver si venís el año que viene al Felipe y a hacer un orgánica. Habrá que. Si hacéis una quedada en Zaragoza, avisarnos, que acudimos. Vamos, sería buena idea, ¿eh? Claro. Oye, pues que no sea por nosotros. Yo, si queréis, propongo ya quedada, ¿eh? Ahora estamos muy locos, ¿eh? Pero a ver. Nosotros nos apuntamos a cualquier locura, ¿eh? Carlos, la gente poco nos falta. Tenemos una barbacoa pendiente de hacer y no ponemos fecha. Y vas a poner una fecha para una quedada, no lo entiendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedada con barbacoa? Sí. Claro, yo creo que es lo perfecto. No le veo ningún problema. Es un plan de A ver, la bodega es grande, pero habría que esperar al verano para poder salir fuera. Bueno, si hace falta esperar a verano, yo creo que va a ser la mejor opción. Ah, vale. Te digo una cosa, Carmen ha dicho, está pasando el invierno en Mallorca, que no hace calor, y los veranos los pasa en Galicia, que tampoco es que sea muy fan del calor, parece, ¿eh? Bueno, sí, pero... Una parada, la echamos al agua, que hay piscina. Os voy a leer un poco de chat, porque llevamos casi una hora y había empezado a apuntar yo muy animado en una libreta, pero ya no apunto, voy a leer de aquí del chat. Nos decían por aquí un mismo mensaje que os mandaban a las dos cuando habéis entrado cada una, que era qué ganas de oíros. Mis peques querían saludaros, pero ya es tarde para ellos, así que un beso y un abrazo enorme de su parte. Ay, igualmente, luego, un saludo. Los hijos de Carlos lo escribía María Jesús. Sí. No me había dado cuenta que era mi mujer. Era tu mujer. Por aquí también nos decían un aviso de cara a la temporada que viene. Es el equipo en el que juegue Carmen el año que viene puede ganar la Copa otra vez. Es en Zaragoza. Este año se ha tomado un descanso. Opino que sí, pero... No, claro, viendo la racha que lleva, pues, oye, equipo que toca, equipo que gana la Copa, ¿eh? Años impares y celebrado en el Príncipe Felipe. Yo... no hay que abusar, si fuera todos los años no me parece. No hay 2 sin 3, ¿eh? Luego os lanzaron una pregunta, me parece que la habéis medio contestado, pero bueno, que comentaba que Cantero cuando se ganó la Copa dijo que quizá clasificarse para Euroliga era un premio que llegaba demasiado pronto y que opinarais, vista la trayectoria que lleva Casa de Mon hasta el momento, ¿qué os parece desde que se consiguió la clasificación hasta ahora, esta trayectoria de este Casa de Mon, que como comentáis también antes creo que era Carmen del tema de la Copa, que hasta ese momento eran solo los grandes los que estaban allí y apareció Casa de Mon allí como una seta. ¿Vas tú? Ve tú, te dejo. No, bueno, yo lo que hemos hablado un poco, ¿no? Que creo que Zaragoza, porque antes decían que bueno, que nosotros empezamos ese año empezó un poco todo y yo pienso que Zaragoza pues lleva haciendo las cosas con amor, cuidando las cosas, cuidando a las jugadoras, etcétera. Y creo que al final pues eso da sus frutos. Entonces que si no era con nosotras, pues que de alguna forma las cosas iban a salir y la apuesta iba a salir, pero sí que yo creo que ha habido una progresión y que quizá fue demasiado pronto, pues es que luego el año siguiente que nadie daba un duro porque compitieron mogollón en Euroliga, entonces creo que pasó justo cuando tenía que pasar y ha sido lo que ha hecho que Zaragoza se pueda hacer un hueco en Euroliga y yo sin saber datos ni nada, sí que tengo la sensación de que obviamente la apuesta ha subido muchísimo a nivel económico, a nivel todo y a nivel cómo están haciendo las cosas desde el club, como para ahora ser un equipo que puede dar un puñetazo en la mesa en Euroliga. Entonces pienso que si a lo mejor no consigues esa clasificación para Euroliga o no la coges, porque la puedes conseguir y renunciar a ella, en ese momento, pues a lo mejor no estarías ahora celebrando lo que estás celebrando, ¿no? Entonces creo que, bueno, para mí sí que la plantilla de este año
es una apuesta mucho más seria que otros años. Seria, no me malinterpretéis, sino más como más órdago, ¿no? A todo. Pero creo que ha sido parte de un proceso y que obviamente ha sido algo que se ha construido bastante rápido, pero que para mí se siente a buen ritmo y que va para arriba. Bueno, pues creo que no tengo nada que decir, porque ya lo ha dicho todo Carmen. Yeah. Perdón. Pero bueno, al final es un poco pues en la medida de lo que dice Carmen, ¿no? Al final, a ver, yo tampoco controlo mucho del tema en cuanto a tema económico ni demás. No, pero eso está claro que... Pero bueno, creo que al final yo siempre mi lema ha sido que todo trabajo, todo esfuerzo tiene su recompensa, ¿no? Y que si las cosas llegan, llegan por algo y cuando tienen que llegar, llegan. Entonces, bueno, creo que fuese pronto o no, creo que tenías que coger ese tren que pasa, bueno, pues pasa una vez, quizá, y hay que aprovechar esas oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Casademont pues lo está sabiendo aprovechar muy bien y creo que, bueno, pues ya te digo, yo no estoy siguiendo mucho, la verdad, pues porque, bueno, al final los miércoles se me complica o los martes se me complica, pero bueno, creo que la verdad que lo están, bueno, están compitiendo, ¿no? Y más, pues viendo como, bueno, pues como el partido de hoy, que creo que al final ahí está un poco la identidad de Casademont Zaragoza. Luego hay muchos halagos todo el rato, ¿no? Pues bueno, que también os leeré alguno porque tampoco va a ser esto solo preguntas, pero bueno, os aplaudían, decían que qué corazones tenéis, que os adoramos, Lara y ponían el símbolo del corazón, os gritaban mucho el nombre, también Marta Ortiz que está por aquí y iba gritando vuestros nombres. Luego se ha calentado un poco en el chat, pero no me han dejado ponerlo, así que si queréis luego leerlo, pues lo leéis porque se ha calentado con el partido de Euroliga. Y luego os preguntan por aquí desde Badalona también, que han entrado desde Badalona el Rincón de Jesús, que hablaba pues de cómo se valora el femenino y demás, y os lanzaba una pregunta, que os decía, chicas mojaros, ¿quién creéis que irá a la Copa de la Reina? Esta te toca a ti, Lara. A ver, solo os voy a decir una cosa, yo espero ir a la Copa de la Reina. Que mi equipo vaya a la Copa de la Reina. Ahí ya está uno. Una apuesta, o sea, Girona puede ser, no lo sé, puede que vaya. IDK seguro. O sea, el resto puede ser, pero da igual. IDK tiene que ir sí o sí. Pero no, bueno, a ver, pues si me tengo que mojar, pues te diría, es que este año creo que es una de las temporadas que la liga está más competida. Esto decimos todos los años, también te digo. Sí, pero a ver, yo creo que este año, bueno, no sé, desde mi punto de vista, creo que está muy competida, ya no es en plan, pues eso, los de arriba, obviamente. Luego, pues se van sumando equipos, ¿no? Como, pues bueno, somos nosotras después de la temporada del año pasado. Ensino también está ahí muy arriba, entonces, bueno, creo que bueno, pues la liga se está poniendo muy bonita y que, sí, bueno, pues que tienes que luchar cada partido por conseguir ese mini objetivo. Entonces, bueno, pues a ver, yo te diría que... te diría Girona, Valencia, Zaragoza y IDK. Y luego me quedan otros 4, ¿verdad? Pues te diría, a ver, Ensino, Badalona, ¿quién más está por ahí? Perfu. Y... Por un momento pensaba que dejabas fuera a Perfu. Yo también. Bueno, a ver, creo que... Bueno, a ver, han hecho muy buenos 2 partidos, pero creo que la temporada... Espero que vaya en crecimiento, pero sí que creo que les estoy viendo más flojas que años anteriores. Sí. Ya sea por la razón que sea, que al final cuando no estás dentro no sabes lo que pasa, pero sí que las veo un poco... Entonces, bueno, sí que creo que han arrancado un poquito bien esta semana de doble jornada, pero bueno, creo que para irse a la Copa se lo van a tener que currar, yo creo. Entonces, pero bueno, sí, las meto ahí y me quedaría un equipo que no sabría quién decirte. Venga, Carmen, ayúdame. ¿Un equipo de los que no haya dicho? Pues hombre, has dicho Jairis. Ah, bueno, mira, Jairis. Pero también están ahí empatadísimas. Ahora mismo creo que están dentro, pero sí, es que está complicado, Pero bueno, yo siempre apuesto por Jairis. Marea Minion. ¿Sí, por qué? También os digo que el otro día con Petra le preguntamos los equipos que iban a entrar en la final de Euroliga y
después de hablar de que igual quería volver a España, se dejó entre ellos Valencia. O sea, tampoco pasaba nada. Bueno, oye, no pasa nada. Si no se mete, tampoco pasa nada, ¿eh? No. Por un título que Ya no no- pelee Valencia de vez en cuando. Claro. Titular. Que nos deje un poquito al resto, ¿no? En plan, no sé. De vez en cuando no viene mal para Claro. ilusionar a la gente. Claro. Sí, pero es verdad que a mí ver que proyectos como Valencia para el baloncesto, ya sé que voy a tirar una piedra a mi propio tejado, chicos, me vais a echar del chat Que con lo que voy a decir, pero para mí que proyectos como Valencia, que claramente han apostado muy fuerte, cuidando mucho a las jugadoras, proporcionando un nivel de vida y unos medios para vivir y unas condiciones laborales muy dignas, pues a mí también me alegra que proyectos así salgan adelante y que les vaya bien y que obviamente peleen por todo. Pero bueno, si de vez en cuando se dejan algún partidito, algún título, pues también está bien. Descanso y Mira tal. que han puesto Pero- titular y abajo, ¿eh? Han puesto las Fijaros lo que cosas acaba de nuestras. decir Carmen en cuanto a condiciones laborales, pero es que es verdad. Es que Lo sí. que acaba de decir Carmen es que Valencia paga 12 meses. Y esto al resto de la gente, de los mortales, de los que tenemos un contrato laboral normal al uso, que no estamos dentro de los contratos deportivos, nos parece una locura. ¿Cómo que paga 12 meses? Sí, es que hay muchos equipos que no pagan todo el año. No, la Entonces, mayoría de nuestros contratos son 8 meses. efectivamente, o sea, que es que las condiciones laborales del deporte, porque en el masculino no pasa, son las que son. Que por mucho que... Pero es que firmaron hace más de 2 años un convenio, creo que fue hace 2 años, y el salario mínimo creo que eran 26.000. Y esa es la realidad que vive una buena parte del baloncesto femenino. Evidentemente no Valencia, me gustaría pensar que no otros muchos equipos, pero lamentablemente hay otros equipos que viven las jugadoras en esa situación. Sí. Y desplazamientos en furgos de punta a punta de España, también no hace mucho eso. Eso es lo que no se debería de permitir. Yo sé que estáis luchando vosotras para esos cambios y yo creo que no es justo, porque sois profesionales y como profesionales tendréis que tener unas condiciones mínimas. Yo ya no te digo que temas de lujos ni nada, pero un salario pues 12 meses, una vivienda digna, un vehículo, que aquí tampoco es que lo tenga uno cada una, pero un mínimo y de ahí para arriba, ¿sabes? Es como cuando tienes un convenio en un sector, pues de ahí todo es para arriba, ¿no? Esto es para mejorar. Entonces, claro, ahí vendría las mejoras de cada club para poder también atraer a las jugadoras, no ya un salario por 12 meses y una vivienda digna, que es lo mínimo, ya que te trasladas. No fuese un piso compartido, pero amplio y digno. Pero de ahí todo para arriba. Entonces, que es donde estuviera la competición del club por captar una jugadora. Yo ahí lo dejo. El de las leyes es Carlos. Sí, bueno, ha habido muchos avances, pero obviamente pues queda camino por recorrer, pero creo que tanto clubes como federación trabajan para que esas condiciones quizá no las hayamos disfrutado todos los años de nuestra carrera, ¿no? Pero ojalá que las que vengan desde jóvenes, o sea, desde que te ficha alguien, aunque tengas 17 años, tengas unas condiciones Sí, por supuesto. dignas y no, aunque seas la mejor de España, por tener 17 años estés cobrando 500 euros, ¿no? Que haya unos mínimos y obviamente nadie necesita cobrar lo que cobra un futbolista ni lo que cobra gente que mueve tanto, pero un mínimo. Por eso he dicho algo digno. Correcto, sí. Que te dé para vivir, ¿vale? Digno No para unos lujos. y acorde con un puesto de trabajo como deportista de élite. Sí, exacto. No se nos olvide. Sí, no el salario mínimo interprofesional, porque además también hay que pensar, que lo hemos dicho muchas veces aquí, que la vida de un deportista es mucho más breve que la de una persona que no es deportista. Entonces, vosotras tenéis que luchar por eso, ¿no? Porque que vuestra época deportiva, que estáis en plena apogeo, pues tengáis pues eso, lo que os merecéis, ¿no? Más o menos un cálculo
Y yo creo que, en fin, no sé, eso es lo que en estos momentos se debería de luchar. Igual que se lucha por otras chuminadas, hay cosas más serias y más importantes, porque luego es que llevan nuestro nombre por todo el mundo, ¿vale? Pues manténlos, pero ya no a vosotros, sino a deportistas olímpicos, etcétera, ¿no? Que luego pues están en la miseria. Pero bueno. Oye, Carmen, Lara, y vosotras que ya lleváis unos años jugando a básquet, ¿qué evolución habéis notado desde que empezasteis ya cobrando un salario y viviendo del baloncesto? Me refiero a hoy. ¿Habéis notado que ha habido un salto exponencial en el baloncesto femenino? Hombre, a ver, yo creo que sí, porque bueno, yo te estoy hablando de cuando empecé, que esto era pues 2012, creo, que ya te digo, o sea, nuestras condiciones de viaje y demás era viajar en el día, todos los partidos, y ya no solo en cuanto a condiciones de viaje y demás, sino condiciones en plan, pues tema laboral, ¿no? Tema salario y demás, creo que sí que ha ido mejorando, que obviamente tenemos que seguir luchando, pues porque, bueno, al final la gente española, por ser de casa o estar en España, pues al final no te valoran de la misma manera, pero creo que sí que ha mejorado mucho, pero creo que también queda mucho por mejorar y porque las cosas mejoren. ¿Que quizá no vayamos a verlo? Pues bueno, pues puede ser, pero bueno, que es un poco lo que ha dicho Carmen, ¿no? Que la gente que venga detrás nuestro, pues bueno, pues que tengan mejores oportunidades que hemos tenido, que hemos podido llegar a tener nosotras. Hombre, Lara, tú ahora después del fisio estás para 7 u 8 temporadas más, has dicho. Igual sí que... Bueno, sí, me encantaría decirte que para 7 u 8. Eso ya, ¡buah! Vamos, para mí sería, vamos, o sea, no sé, lo firmaría ya, pero bueno, al final ya llega un momento en que necesitas pensar un poco en tu plan B, ¿no? Al final es que esto no te va a durar para toda la vida. Y al final, pues eso, pues yo sí, me encantaría durar 7, 8 años más, pero creo que lo dudo, sinceramente. La B, que si no me equivoco es licenciada en Administración y Dirección de Empresas o graduada en Administración y Dirección de Empresas, ¿no? Bueno, a ver, no he terminado la carrera porque me quedaban 3 asignaturas, que tengo que terminarla, obviamente, pero bueno, ahora estoy estudiando Educación Infantil, que son 2 años de grado, entonces, bueno, pues a ver, estoy en ese proceso que bueno, a ver cómo termina todo, cómo se da todo y bueno, pues dependiendo de eso, pues bueno, pues se definirá un poco mi futuro. Y por otro lado, Carmen, terminaste ingeniería finalmente y con un máster, si no me equivoco. Sí. Ahí en Estados Unidos, la verdad es que yo no me compliqué y lo hice todo en 5 años y ya volví con la mochila llena de eso, ¿no? Y un poco el check de un título, pero no tengo muy claro que vaya a ejercer de eso, la verdad. Pero bueno, sí que obviamente siento cierta seguridad al tener eso un poco, no a lo mejor el título en sí, sino la experiencia que he vivido y lo que aprendí, a lo mejor la manera en la que siento que sí que sería capaz de resolver problemas a nivel ingeniera y a nivel en ese ámbito laboral. Ya, oye, muy bien. Oye, chicas, son las 11:05. Nosotros estamos encantadísimos de que sigáis aquí. Si queréis podemos hablar 1 hora más, pero nos da un poco de cosa porque Ay, Carmen, a mí me da pena Carmen. Que ella se duerme como yo las estoy marmotas trasnochando. a las 9:30 de la noche. Te falta el cubata. Falta el cubata. Estoy con mi infusión. Entonces nos da cosa por vosotros. Nosotros estamos a gustísimo, ¿eh? O sea que podemos seguir alargando lo que queráis, pero que yo creo que por Carmen y Lara, que si no me equivoco aún no ha llegado ni a casa. No, todavía estoy aquí en el garaje porque claro, está lloviendo y he dicho, voy a tardar 10 minutos en llegar a casa, entonces voy a entrar todo tarde, entonces bueno, no pasa nada. Así que, bueno, otro día si queréis nos volvemos a conectar y volvemos a charradica, que a mí me parece fenomenal.
Así que bueno, oye, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Otro día nos conectamos también con Gracia, que no se nos escaque esa vez, Eso ¿vale? es. Y nos conectamos, que os conectéis las tres, ¿vale? Perfecto. Mandarle el programa y este titular que os deja Fernando, él Eso. pone la casa. Eso, Hombre, ir mandando oye. lo de la quedada de la barbacoa, ¿eh? Eso es lo más Hacemos importante, un ¿eh? programa en directo en casa de Mara, ahí con la barbacoa, chuleta va, chuleta viene y hacemos un directo allí. Pesado con los directos este tío. Pues no sería mala idea, ¿eh? ¿Ves? No Bien, sé bien, si ahora a ver si hacemos el directo y es que no quieren hacer un directo. Tenemos la mesa, y no quieren. Hace falta las chuletas y que te lo digan, Ramón. Nos hacía falta, Carmen y Lara, para que te digan que hace falta un directo con una chuleta. Yo, si lo dicen ellas, yo el equipo lo tengo. Hay que montarlo. Decirlo Nada, que ya hace falta está. un directo. Agenciado, Si todos los podcasts acaban en barbacoa, vamos, yo uno al mes. Total. Ningún problema. Bueno, pues Bueno, lo que ha chicas, dicho, queréis invitadas. Mil gracias por estar con nosotros. Es un auténtico placer teneros y recordar con todo Zaragoza aquellos momentos y además, pues eso, repasar un poquito vuestra actualidad y bueno, pues que ya sabéis que esta es vuestra casa, que podéis venir cuando queráis y que estéis más que invitadas y que mil gracias por estar con nosotros esta noche. Nada, oye, gracias a vosotros, de verdad, de corazón. Sí, Muchas gracias. Buenas Venga, noches. fuerte Adiós, abrazo, un brother. placer. Y suerte a las dos en Que vaya vuestras bien, chicas. Gracias, competiciones. igualmente. Chao, Gracias. adiós. Chao. Qué auténtico placer tener a Carmen y Lara tan majas como siempre. Ya veis que es que son un encanto. Nos apetecía mucho tenerlas también con Gracia, pero no podía Gracia porque estaba de viaje. Así que, pero bueno, otro día la tendremos por aquí. Estamos ya fuera del horario. Nos queda todavía hablar algo de Casa de Monzaragoza femenino. Pero son las 11:10. Esto sabíamos que con ellas dos podría pasar. Y nos queda todavía. Sí, no. Hoy sabíamos que esto se nos iba a ir de madre. Y sabíamos también, bueno, y sabemos también que es que tenemos que hablar un poquito de CBZ y Peñas, sobre todo porque mañana tenemos un partidazo entre CBZ Peñas CBZ. Que va a decidir también un poco ahí, que está en la competición. Oye, vamos a darle 3 minutos. Mira, no, vamos a darle 1 minuto cada una. Yo me excluyo, no hago valoración del Valencia Casa de Mon de hoy, del Valencia Casa de Mon del domingo, aunque sea 1 minuto cada uno, para no alargar en exceso. Porque Sara ya nos está diciendo que si no tenemos cama. Claro. Venga, me arranco. Venga, Willy. Pues es que, claro, con la victoria de hoy en Euroliga la cosa se pone muy, muy, muy interesante. De verte con una situación muy difícil, ¿no? A cómo se está poniendo ahora todo, es que si miras un poco la clasificación, Valencia tiene que jugar contra Landes y Venecia y Reyer. O sea, realmente lo va a tener jodido porque ha quedado claro, y viendo los minutos, revisando los minutos que han participado, sobre todo las jugadoras ya más interiores, lo va a pasar jodido, ¿eh? Y nosotros tenemos dos partidos contra DVTK que no los podemos dar por ganados antes de jugarlos, pero no pinta que vayamos a tener un grandísimo problema para ganarlos. O sea, dentro de lo posible, sin grandísimos sacrificios, ¿no? Y te queda un partido de vuelta de Valencia en casa que nos ha puesto todo muy, muy, muy de cara, ¿eh? Parece mentira, pero un partido lo que te puede cambiar las cosas. Y ya del domingo, pues no sé, ya no quiero ni pensar, ¿no? Para mí era más importante casi el del domingo, pero visto todo visto, cambio de opinión totalmente, claro. Decía Sara, además, que estaba escribiendo ahora por aquí, en X estos días atrás, que el partido importante realmente contra Valencia era hoy y no el de Liga. Y en cierto modo, claro, a ver, el de Liga no podemos desperdiciar el partido de Liga, claro, pero el de Liga, oye, si pierdes contra Valencia ya habrá temporada para recuperarlo. Claro. Que el partido realmente importante y donde nos jugábamos muchísimo era hoy. Marta dice que el domingo vamos a ganar. Yo la verdad es que hoy no he visto a Valencia. Bueno, después de haber visto los últimos cuartos de Valencia contra Perfumerías es que y contra contra Avenida Zaragoza,
tiene un problema muy grave. Ay, Muy Nistrom. grave. Perdón. Nistrom, Helen. Claro, Valencia, revisando los minutos, es que ha jugado prácticamente con 7 jugadoras. Es Es que tiene ahora un problema muy mismo. grande con rotación. Ojito, Ojito, que es que eso y eso pasa factura al final, claro. De hecho, bueno, el último cuarto ha sido caído. Sí, sí. Es que no tienen pivots, pero tampoco los bases. Es que al final tienen Atleti, pero Bueno, quizás, Benalcáder sí que le funciona a veces, pero Lekovic tampoco acaba de quizás estar. pivots sí que tienen, ¿no? Pero el puesto de 3 y 4 andan Eso por buenísimas arriba, sí, jugadoras. que no. Sí. Bueno, María Y Araujo además que tampoco Kofi me acababa de parece llegar, que es que nada tenía un especial, ¿no? entrenamiento, medio entrenamiento. Entonces, Claro. les va a dar Bueno, mucho, Pepe, pero hoy les hemos pillado bien, porque claro, llegó el otro día, ayer fue el entrenamiento que tuvieron medio y eso, entonces, bueno, me imagino que ya para enero, cuando nos veamos a la vuelta, será otra cosa, pero también tienes el factor cancha, entonces. desde luego, Y Leo, que anunció no hace mucho, esta semana, creo que esta semana pasada, anunciaba que se iba el año que viene al Project B. Sí. Que eso hace incompatible con estar en la liga doméstica. bueno, quiero decir, Al por final, su día, todo Cervella era un equipo que ya ha tenido salidas y de repente una jugadora como Leo, que es diferencial, Leo, para cualquier equipo es diferencial. En Valencia no sé si lo ha sido tanto. Desde luego, yo daría, vamos, o sea, yo firmaría porque volviera Leo a casa de Monzaragoza. Para mí es una de las grandes jugadoras que ha pasado por Zaragoza y es que el hecho de que se vaya. Leo y María Araujo te han jugado 28 minutos cada una de ellas, claro. Y llevan ya 3 o 4 partidos Sí. que tienen unas minutadas. 28 Y la minutos. semana ¿no? anterior 34 o así, porque Sí, hoy sí. la Claro. Kofi ya ha podido dar algo, es que Tú está, no que puedes no pueden rendir más. 28 minutos en Euroliga al máximo nivel. Bueno, alguna habrá, ¿no? No lo sé, pero es muy difícil. O sea, aparte de ser una jugadora de muchísima calidad, es que además tienes que tener un físico, o sea, ser un portento. Y no es el caso de ninguna de las dos, que bueno, no van mal de físico, pero bueno, no les da para tanto, es imposible. Así que bueno, esa posibilidad está ahí. Y ojo que se pone la cosa muy interesante, como comentábamos. Bueno, yo más allá de, o sea, teniendo en cuenta la pregunta que había hecho Carlos antes sobre lo que comentaba Sara en Twitter, yo prefería 1000 veces ganar este. Al final en el otro nos empatarán a victorias y derrotas y oye, que ya volverán, que eso no hay problema. Lo que sí que me gustaría, por dejarlo claro, porque si no solo vamos a recordar la remontada del último cuarto, son los 3 primeros. Porque que no nos olvidemos que en el primero la sensación era de que nos íbamos a ir de Valencia con el saco de naranjas que enseñaba al principio y una mano detrás y otra adelante. Y yo creo que hay que dar ese puntito más, que durante toda la temporada hemos tenido esos bajones y esas subidas, pero es que en Euroliga empezar de esa forma no nos lo podemos permitir, y menos ahora. Y yo creo que hay que hacer un clic. El otro día decía Mariona al terminar el partido de Liga, cuando el equipo entienda que los partidos se ganan desde la defensa, iremos un paso más adelante, pues es que hoy ha sido todo lo contrario. O sea, hemos empezado atrás mal y delante peor. O sea, no sé si al final del primer cuarto, pero al final del primer periodo, o sea, a mitad del primer cuarto, la que más triples había tirado prácticamente era Hempi, y sin anotar. Llevábamos 2 de 13, me parece, al descanso. Sí. La selección de tiro era mala, la defensa tampoco era buena. Es verdad que ellas, pues bueno, pues iban metiendo algunas que luego no las han metido, pero yo creo que también hay que ser conscientes de eso. O sea, hay que celebrar la victoria, pero yo os lo ponía por WhatsApp. Si ahora remontamos, no sé si me enfada más por cómo hemos jugado al principio o me alegra por conseguir la remontada. Pero bueno, esto, pues sí, contra Valencia puede pasar, pero quedan los equipos que quedan, que habéis dicho. Y todos no van a ser así, porque no pueden ser así, porque estamos en la segunda fase de la Euroliga. Fenerbahce, no. Y que luego que sí que hemos hecho una remontada muy buena, pero una remontada en la que ayuda el Valencia. O sea, por mucho que tú empieces a mejorar, si vas menos 20, quedando 9 minutos, pues muy bien, enhorabuena. Pero el otro equipo va a hacer algo. Pero es que, claro, han metido. El parcial ha sido de no sé, una barbaridad. Los últimos minutos. O sea, 37, pero encima los últimos puntos ha sido como un 24-0. Entonces, claro, no se le ocurría. Íbamos, creo que era ese 61-42. Sí. Sí, se había dado 61-69, sí. O 26. Sí. Es que para mí casi más ha perdido Valencia el partido que nosotros ganamos. Sí, o sea, sí, que sí, tiene sí. mérito, pero... Sí, porque nosotros solo hemos tenido algún fallo ahí de debajo de canasta, Hombre, la canasta del ha sido de Mauli. sufrimiento, Es que pero un nos han ayudado. 25-0 o 25-0 en esta fase de la Liga,
¿Cómo digieres eso? O sea, No. De un equipo como es Valencia. Claro, A ver, y las más chicas- después de pegarte el esfuerzo físico, porque dices, Las chicas han demostrado que cuando se concentran y quieren pueden hacerlo, independientemente de que el Valencia haya ayudado. Y lo que nos tenemos que quedar es que lo han hecho mal, sí que es verdad que han empezado mal, pero han sido capaces de superar ese bajón psicológico y ponerse las pilas. claro, no, sí. Eso es una de las cosas que han demostrado que nos puede servir en muchísimas ocasiones. O sea, empezar mal un partido y que te estén comiendo por los pies y ser capaces de que, vale, el otro baja de intensidad y te deja jugar y puedas jugar y remontar. Yo creo que eso es lo que nos tenemos dentro de la victoria, por supuesto, de ganar al Valencia, por supuesto, y de ganarles en el Roig Arena. Yo creo que eso es lo que nos tenemos que quedar, ¿no? El que, vale, lo hemos hecho mal. Hay que quedarse con todo. Yo creo, con lo bueno y con lo malo es lo que te sirve para aprender, con todo. Exactamente. Bueno. Y de eso se aprende. Ya está, no hablo más. Aprendamos, esperemos que la lección se la hayan llevado aprendida para el domingo, por lo menos que la actitud de salida no sea con la que hemos salido hoy, que los 3 primeros cuartos al menos seamos capaces de competir algo más, porque creo recordar que nos hemos ido con 20 y tantos puntos al descanso y eso pues deja mucho que desear en cuanto al ataque. Es verdad que no ha entrado nada, pero bueno. Creo que no tenemos mucho más tiempo porque llevamos hora y 45 minutos. Nos queda hablar todavía de segunda FEP, que le vamos a dar hoy 5 minutos y otros 5 minutos de tercera FEP o 3 porque se nos ha comido el tiempo. Es verdad que hoy lo merecían nuestras 2 invitadas de auténtico lujo y además también los partidos del femenino y la victoria también del masculino hacía pues eso, merecedores de dejarles el ratito, pero sí que tenemos que hablar de una victoria importantísima para CBZ, el que ganó 100 a 70, 30 puntos por encima, un partido que estuvo CBZ todo el partido por encima, no hubo opción siquiera a una igualada y que fue muy, muy superior sin duda es el último clasificado y uno de los equipos que lo va a pasar. Bueno, el último, no sé si Salou, el último clasificado sí, y sí. El penúltimo, bueno, van a ir a la par. Un equipo muy lejos de CBZ. Willy, si quieres... tenemos en sala esperados y creo que Alex tenía que ir. Le damos las buenas noches, perdona que no me he dado cuenta de que todavía... Es que nunca nos las das, Carlos, nunca nos las das. Disculpar, pues os doy las cambiamos de tercio y Aldara y yo ya desaparecemos del mapa. Os doy las buenas noches y mis disculpas por no despediros como merecéis. Aldara, Mara, mil gracias por vuestra presencia, siempre iluminando este podcast de sabiduría, conocimiento. Aquí las mujeres siempre iluminan. Hombre, que se iluminéis. Y vosotras dos más todavía. Muy buenas noches, chicas. Cuánto jabón. Buenas noches a todo el mundo. Y damos la bienvenida, ahora sí, que dejamos que se vayan ellas dos. Damos la bienvenida a Mateo y a David. David, Mateo, muy buenas noches. Perdonad que no sabía, pensaba que Ramón nos metía y yo estaba hablando mirando la cámara, que la tengo un poco más arriba del ordenador y no estaba mirando la pantalla. Hablaba de CBZ y te estaba dejando aquí, Mateo, para que lloraran las penas con nosotros. 74-96 contra Castelló. Joder, qué manera de pintar la cara, ¿eh? Ya, yo no esperaba eso, ¿eh? Sí, la verdad es que bueno, el partido fue complicado desde el inicio, aunque si te fijas en los parciales de los cuartos, es un partido muy engañoso, porque realmente nosotros ganamos 2 cuartos, empatamos el último, lo que pasa es que es en el segundo cuarto, cuando fue un absoluto desastre, pues el parcial es de 34-8, si no me equivoco, entonces así pues no se puede ganar un partido, básicamente, si te enchufas un parcial de este nivel. Nosotros, bueno, también veníamos un poquito, nos faltaban jugadores de la batería exterior, no teníamos allí Ben Wells, que está tocado del hombro derecho y que tampoco va a estar para el partido de CBZ, porque, bueno, parece que la lesión puede ser un poquito más complicada de lo que parecía, aunque está a espera de resultados. Y luego yo creo que a Corraliza, por ejemplo, también se le notó esa fractura de pómulo porque no se le vio nada cómodo en el partido, incluso hubo un par de pases
que falló, que yo incluso creo que eso debe ser de que la visión la debía tener un poco alterada y todo por, evidentemente es una lesión fuerte, una lesión de pómulo. Entonces, bueno, yo creo que no hay que pensar más en el partido anterior, es lo que tiene esta liga, que hay muchos partidos y además tampoco hay tiempo para seguir pensando en él porque el miércoles tenemos el derbi aragonés, que es un partido pues muy importante, ya no solo por ser un derbi, sino porque nosotros necesitamos recuperar las sensaciones, que llevamos unas semanas de subidas y bajadas. Sensaciones que, como muchos los vais a recuperar contra CBZ, menudo pedazo de derbi este miércoles, mañana a las 8:15, si no recuerdo mal, en Huesca. Sí, no, la verdad es que yo creo que va a ser un gran partido porque vienen dos equipos que ahora mismo pues han revertido un poco sus situaciones, ¿no? Si hablábamos hace unas semanas de que el Peñas estaba bastante bien, al CBZ le estaba costando, aunque bueno, yo ya opine que habían jugado contra equipos más complicados y que sí que habían estado cerca en los partidos, que le habían caído cruz, pero que ya, como comenté, pues iba a haber una racha ahora de partidos en la cual tenía que volver a remontar un poquito el CBZ, lo ha hecho y de qué manera, porque han sido victorias muy buenas. Y yo creo que ahora pues nos toca a nosotros intentar dar un golpe encima de la mesa, ¿no? Somos el equipo que más, bueno, llevamos unos años más en la Ale Plata, o sea que debemos intentar imponernos como pasa en pretemporada. Resumen del CBZ, chicos. No sé si David, ¿lo quieres hacer tú? Willy, me da igual. David, dale tú. Sí, de hecho, creo que, por desgracia para Mateo y el Peñas, CBZ viene en el mejor momento de la temporada. Encadena 3 victorias consecutivas. Es verdad que han sido contra 3 rivales de la parte baja, pero es que yo creo que para CBZ era obligatorio ganarlos, sobre todo después de esos vaivenes que tuvo a principio de temporada. Se ve que el equipo ya le ha cogido el ritmo a la competición y llegan un buen momento. Evidentemente, Peñas, yo pienso que en igualdad de condiciones superior, tal vez de aquí están con un problema de lesiones y demás, pero se va a planear un derbi muy interesante y más igualado de lo que hubiera sido a principio de temporada, o como lo fue, por ejemplo, la Copa de España a principio de temporada. Ojo que ahora... Digo, Juli. Sí, bueno, aparte es que hay jugadores que están francamente en un momento muy interesante, ¿no? Uno de ellos es Eduard Gatell, que bueno, Edu Gatell, de cómo empezó la temporada, incluso pretemporada, ¿no? De aspecto físico, bueno, yo creo que estaba realmente algo fuera de peso, ¿no? De lo que debería estar. Se le ve ahora que ese tema lo ha trabajado, lo ha ajustado mucho y acaba jugando 25 minutos porque realmente no tienes otro pivot al uso. Hay otros jugadores que echan una mano y hacen ahí, bueno, cada vez lo hacen mejor. Pero bueno, se le vio hacer cositas con mucha intensidad, corriendo mucho, saltando como no habíamos visto hasta ahora, y acaba pues haciendo un partido francamente bueno con 15 puntos y 8 rebotes, ¿no? Con 25 de valoración, que la verdad es que fue una barbaridad. Y John Zhao, que bueno, desde luego Mataró no hicieron el scouting que tenían que haber hecho como todos los equipos hasta ahora vistos por el siglo XXI, o no se acordaron de él, porque bueno, acabó metiendo 29 puntos, una auténtica barbaridad, ¿no? Un 5 de 8 en tiros de 3, bueno, y que además no solo aporta tiro de 3, sino que es capaz de inventarse otro tipo de jugadas, entrada a canasta con mucha potencia, con muchas ganas, cada vez defiende mejor, me gusta, ¿no? Y Alvarado, que bueno, pues sigue siendo un jugador pues muy válido para lo que es la segunda FEB, ¿no? No vamos a nombrar ahora a todos porque fue un partido de 170, claro, pues cualquiera de los que jugase lo hicieron bien, ¿no? Pero bueno, para mí esos 3 jugadores están ahora mismo marcando diferencias, sobre todo Gatell y John Zhao, por lo que representa en el equipo, especialmente en intensidad y en saber hacer. Gatell lo está haciendo muy bien. Esa experiencia que le da tantos años de primera y segunda FEB, lo está poniendo ahora en valor porque se nota que además se le ve que se siente bien, ¿no? Yo creo que esos van a ser 2 jugadores clave para mañana. Yo iba a decir por cerrar el tema que se enfrentan, además de ser el derbi aragonés, que es 8º contra 9º, pero que luego además el domingo sigue la competición. Huesca viaja a Salou, CBZ juega en casa contra Ibiza, San Antonio. Que bueno, en principio para Huesca
puede ser el revulsivo si vence en el derbi, pues luego encontrarse con Salou, que al final pues ya ha demostrado que no está tan al nivel de la competición. Y para CBZ ganar a Huesca igual también le enchufa ese extra de moral que le puede permitir competir contra este Sant Antoni, que es cuarto clasificado ahora mismo. O sea que de aquí pueden salir, el que gane puede salir muy beneficiado de cara a lo que queda de primera vuelta. Que por cierto, el Huesca lo narro yo, el Huesca Salou, por si algunos lo ponen en la tele. Lo veremos, Ramón, el partido. Yo te escucharé. Yo, bueno, quería hacer un último apunte también que me parece importante en el partido, porque creo que para el Peñas, bueno, es evidente que es importante parar el nivel anotador de Zhao, ¿no? Es claramente el jugador más importante del CBZ. También lo que es el tema del rebote, aunque creo que aquí va a ser un tema más de intensidad y de ganas, porque son dos equipos que no son los mejores reboteadores de la categoría. Pero yo creo que va a haber un aspecto muy importante en este partido y es el Gonzalo contra Alvarado, porque, bueno, sobre todo el rato que no está Isma, ¿no? Pues va a estar Gonzalo, es un jugador muy joven, está aprendiendo poco a poco, y delante va a tener a Alvarado, que es radicalmente lo contrario que acabo de decir ahora. Es un jugador mucho más veterano, que ha jugado en todo tipo de categorías ya en el baloncesto español, incluso no sé si es el máximo asistente del Alebor o el segundo o algo así. Y bueno, yo creo que es muy importante ese duelo porque el puesto de base, como sabemos, es fundamental en el baloncesto y es importante para Gonzalo el no dejar que Alvarado le controle el partido, tanto en ataque como en defensa, porque evidentemente pues algún tipo de perrería va a hacer también, sobre todo en defensa, pero no lo digo como una crítica, sino que es que esto es lo que hay, ¿eh? O sea, el baloncesto funciona así, si tienes un chaval más joven delante, hay que usar todo tipo de armas. Entonces yo creo que sería importante ese duelo. Perfecto. Bueno, chicos, hoy nos gustaría ahora hablar mucho más de segunda AFE, pero es que se nos ha alargado, ya estamos muy por encima de la hora del programa. Ya siento, David y Mateo, pero es que nos vamos a ir a las 2 horas ya casi de programa. Se nos ha ido muchísimo con Lara y con Carmen. Hacemos un resumen de la jornada de tercera FEP, si te parece, Ramón. Sí, pues mira, Cuarte logró ganar de 1 punto frente a Mollet, que Mollet llegaba siendo el segundo clasificado del grupo CB, con lo cual, pues en cierto modo sorpresa. Además, destacar en Cuarte el nuevo fichaje que anunciaban esta semana, que ya había jugado la anterior, pero Nathan Clecho Holmes, que venía de jugar en segunda con Bisbal, porque se cascó 22 puntos, 3 rebotes, un 24 de valoración en 30 minutos, porque además no está jugando ahora Marcos Portález, porque está lesionado, y encima le abrieron la ceja en los últimos minutos a Javi Fernández y no pudo volver a jugar. Después, en el mismo grupo, en el CB, no pudo celebrar la victoria La Muela, que visitaba la pista de Granollers, 83-71, pero que tiene un partido importante esta próxima semana frente al Tecla Sala. Me parece que es antepenúltimo La Muela, espérate porque he perdido la clasificación, pero bueno, antepenúltimo La Muela, exacto, 12º La Muela, 11º Tecla Sala, empatados a victorias y a derrotas. Y el otro partido que vi, que fue el del grupo A, el de Alfindén termina, bueno, por un lado, Barbastro consigue su tercera victoria contra Castelldefels, que llegaba como cuarto clasificado de la categoría, y luego Alfindén, que jugaba el partido, bueno, el primer partido lo perdió en Inca, 82-74, y jugó el lunes, aprovechando el festivo, el partido aplazado de la jornada anterior, por el que le faltaban jugadores porque estaban convocados con su selección, y este partido lo perdió 77-80 frente a Sant Cugat, en un partido que lo tuvo Alfindén y que en los últimos 2 minutos se le escapó de las manos con unos errores muy extraños, pero se le escapó de las manos y acabó perdiendo. Y por terminar, por cerrarlo todo, porque ya que estuve en Alfindén y lo vi, pues se jugó también la final de la Copa Ibercaja Aragón femenina, que jugaban la final Casademón Zaragoza Cuarte de Huerva, se lo llevó Casademón en un partido más igualado que la verdad, lo que yo esperaba sobre el papel. Acabó ganando Casademón de 16, pero hubo momentos en los que la diferencia era de 2 puntos, ganó Cuarte, ganó Casademón, y oye, hay futuro en el baloncesto femenino, son chicas que son de categoría junior y hay alguna que la podemos ver tirando de 3
No sé si en el Felipe con la equipación del Casademont, pero en primeros niveles se les puede ver. Ya está, resumen. Pues muchas gracias, Ramón, sobre todo por la rapidez. Hoy sí, os tengo que despedir ya a todo el mundo. Nos marchamos 2 horas de programa, a ver quién lo aguanta de un tirón, el que se lo vaya a escuchar en podcast. Así que menos mal que Lara y Carmen le han metido ahí el toque de humor al programa. Bueno, martes que viene más a las 21:30 horas y como siempre haremos resumen del Periserie mañana, que mañana juega Casademont, mañana también ese partidazo Peñas CBZ y luego el domingo, ya sabéis, chicos y chicas, en Valencia y el resto de partidos de Tercera Federación, que van a ser súper interesantes también, a ver si los que lo necesitan más se empiezan a pegar para arriba y salir de sus últimos puestos que están algunos. Bueno, chicos, gracias por estar, aunque haya sido este poquito rato, sobre todo Mateo, David. Gracias a todo el mundo que tenemos por allí, gracias a toda la gente del chat que ha estado escribiendo. Nos vemos el martes que viene y hasta entonces, buenas noches. Buenas noches. Dedicada a Ángel.